hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo Escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo Escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Al modo Escudero, siempre te espero. Al modo Escudero, quédate acá, que lo hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo Escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás.
sentí el movimiento, que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar, desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar, que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor, late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar, desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar, que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor, late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Al modo escudero, siempre te espero. Al modo escudero, quédate acá, que lo hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento, que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar, desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar, que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor, late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar, desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar, que la rutina se quede atrás.
Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo Escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Buenas tardes, qué placer que estén ahí con nosotros compartiendo este jueves. Qué lindo, qué alegría, qué felicidad me da. Amé. Ya entré en calor, es como un toque. Sí, Entro en calor, sí. ya me tengo que empezar a sacar el pañuelo. Igual Se viene saque sin aros. todo. No. Y esto me hace sentir desnuda, ¿ven? No tener aros o anillos, siento que estoy desnuda. Pero yo ¿Te estoy presto en la misma, uno? mira. Estás desnudo. Me estoy como desnudo, sin aros y ¿Viste? sin anillos. Pero vos siempre estás sin aros y sin anillos. No, siempre estoy con anillos, con ¿Viste? collares, con aros, pero bueno. Qué Me raro. da vez. Bueno, a mi Bueno, izquierda, vos no Nico estás. Troncoso. Hola, ¿Cómo le va? bombón. No, iba a decir que... Buenos Aires. Gracias. Iba a decir que Sil no está acostumbrada a estar desnuda. No, nunca. Claro, nunca la hemos visto. en Nunca, pañuelo, no. nunca. Muy tapada estoy yo. Y Sí, a mi claro. derecha la Chinita Teglia. Hola, China. Hoy estamos en una los tres, ¿no? Sí. Estamos a ¿Por full. qué? Estamos víboras hoy. Porque Ay, no estamos digas vivos. esa palabra. Porque ¿Por? estamos vivos. ¿Qué palabra dijiste? No Víboras. la digas. No digas Ay, esa pero ¿qué palabra. tiene? ¿Es mala leche? Y claro, por favor, Ah, no no se sabía. dice. No se ¿Serpiente? dice. Serpiente, bien, muy bien. Ah, no, no es Es lo esa mismo. no es lo mismo. En el teatro no lo puedes decir. Ya hablamos de las cábalas del teatro y de la Sí, tele, no ¿o no? sabía del víbora. Poco y nada. Ayer fue el Día del Trabajador de Televisión. Sí, Así que feliz día a todos. También. A Streaming. todos Entra, streaming, entra. los, Entra el streaming. Lo a hacemos todos los entrar. que trabajan detrás de cámara también, que hacen posible cada programa, ¿no? Microfonista, tiracable, camarógrafo, en el control, director, productor, Limpieza. todos. Sí, limpieza, todos. todo. Gracias por hacer posible uno de los trabajos más lindos Re. y de en los que me toca trabajar, que soy muy feliz. Así que feliz día para todos los que trabajamos en la televisión por ayer. Hoy vamos a tocar un temilla. 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 Que nos atraviesa a todos. Ah, sí. Yo creo que sí. Muy A ver. atravesadita. ¿No? ¿Qué hacemos con los ex? Los Todos matamos. tenemos algún ex. No, pará, al menos que te hayas puesto de novio, no sé, en el colegio. Hace 3 y doritos. sigas en la eternidad. Tengo una amiga. Una de mis mejores amigas se puso de novia cuando terminamos 5º año del colegio y todavía sigue, es el marido, es el padre de sus 2 hijos. Qué lindo. Y es su único hombre. O sea, Claro. no tuvo otro novio, ¿entendés? Qué bodrio. Es- Lindo. Ay, amigo. No, conocer un solo aparato reproductor masculino en tu vida, mamita, pegate un tiro, o sea, dale. No sabés si es uno solo. Pero Y está no- diciendo es el que único no hombre que tuvo tuvo. otra persona en su vida, ¿entendés? ¿Y anteriormente? No estuvo Ah, no estuvo con bueno, otra me cuesta. persona. Que no entendés, China. Me ¿No cuesta. entendés, Chinita? Por favor, cuesta te hasta cuesta ahora. un montón, no tuvo. Así que a ella no le afecta esto porque no tuvo ex, pero a la mayoría de la población sí. ¿Qué hacemos con los ex? Los matamos. Se bloquea. No, China, ¿lo dijiste? no. Lo Estamos dije con un súper- micrófono. Lo dije súper despacio para que lo escuchen ustedes. Se reescuchó. O sea, ¿qué hacemos? ¿Los bloqueamos? ¿Hacemos eso de, cómo se dice eso? ¿Cero? ¿Cómo es eso? Cero contacto. Eso, gracias. Contacto no me salía. cero. Eso, contacto Contacto cero. cero. Contacto cero. Sí. O seguimos hablando como si nada, seguimos teniendo buena onda. No. Muchos ex siguen teniendo sexo cada tanto. Te arreglás con tu ex después de tanto tiempo. ¿Qué hacemos con las familias? Pues después de muchos años juntos uno termina queriendo a la familia de la otra persona. Los amigos, todo lo que tiene uno en común. Ay, qué fiaca. Ay, No, sí. este es un temón No me y, quiero y separar hoy las nunca. 2 horas nos van a quedar cortas para hablar del tema ex. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Porque vos tenés algo para decir. Vos acabaste de llegar. Pará. No me quiero olvidar. Manden su audio. Amo los audios que nos Sí, mandan nuestros amantes amo, amados. amo. Amé. Los audios los tienen que mandar al 11 56 65 31 06. Audios contando experiencias con sus ex. ¿Se llevan bien? ¿No se llevan bien? ¿Siguen contacto? ¿No tienen contacto? Bueno, todo lo que quieran ahí. A WhatsApp Sí, que está hay acá arriba mucho escrito. tema para hablar. Acá. ¿Qué se hace en Instagram con el ex?
¿Qué hacemos con las fotos de nuestros ex? ¿Qué hacemos con los videos de nuestros ex? Con el Google Fotos que te recuerda todo el tiempo las Todo cosas que lo pasaron en hay tu que vida. borrarlo. Y también hay que ver si tu ex se hizo enamorado de tu ex o no. ¿Qué quiere? Porque esa es la diferencia. ¿Qué te pasa, Me Stephen? saca las zapatillas y me las esconde. La descalza esta chica. Levanta la pata. No. Levanta la pata. Siempre descalza. Levanta la pata, China. Está en medias. En medias está. Todos los programas, sí. Todos los programas en patas. Y todos los días me esconde las zapatillas en otro lugar. Entonces es la búsqueda del tesoro. Divertido. Ay, qué loco los nenes. El tema es si uno terminó esa relación enamorado o terminó, tipo, Medio ya está, medio. no me importa nada, ¿entendés? Ok. O estás en un viaje, Nico. No, porque tengo un Sigue montón el de viaje. cosas para decir, pero tiene que ser Bueno, a poco. empezá. Porque no puedo hacer un monólogo una hora. ¿Querés que te tire data mientras la gente va mandando A ver. sus audios? A ver. O nos pueden escribir en el chat y nos puede poner me gusta en el chat Por y nos favor. puede todo. suscribirse? Y dar like. A ver qué data. Y seguirnos. Te tiro data concreta. ¿Vieron cuando uno tira data que dice de la Universidad de Oxford, Sí. de la Universidad Anda a buscarla. inchequeable, chicos, de la Universidad de no sé Massachusetts. qué? Pero esta es la data. Casi la mitad, o sea, entre el 37 y 50% de las parejas que se separan o conviven, intentan reconciliarse al menos una vez. Coincido. Ay, no. Conozco muchas. Para mí eso está mal. Para mí también. No, nada está mal o está bien. Ay, Bueno, hoy eso estás es muy verdad. profundo. Dale. Bueno, Ah, profe de teatro hoy. entonces, la mitad de las parejas que se separaron, o que están casadas, o que conviven, por lo menos una vez de esas separaciones trataron de volver. Ok. Ahora, sin embargo, leo textual, los estudios demuestran que el éxito a largo plazo es bajo y varía según la edad, el vínculo legal previo y los motivos de la ruptura. Esto es así. En parejas legalmente casadas y divorciadas, el porcentaje baja considerablemente y ronda solo un 6 al 15% la recomposición legal definitiva. Claro. ¿Qué Ok. quiere decir? Que de esos 50% de parejas que se separó Sí. y volvió, solo el Divorcio, 6%, claro. o sea que se divorció, Claro, se separó, legal. se divorció, solo el 6%, o del 6 al 15 si te gusta más, pudo mantenerlo sostenido el tiempo. El resto, Un besito. besote, me arreglé para volverme a separar. Ok. Los chicos de 18 a 24 años muestran que la tasa más alta de intentos de reconciliación, no entiendo, está mal redactado esto. Está mal redactado, ¿cómo? Muestran la tasa mayor de intentos de reconciliación. Ah, la Los gente pibes de esa edad se 18. amigan más fácil. De las Ah, los 18 pibes de 18 a 24. 24 se intentan reconciliar siempre, ¿entendés? La mayoría es cercana al 100%, pero termina siendo drástica después la separación. Por supuesto. O sea, así como la mayoría tratan de revincularse de vuelta, la mayoría vuelve a separarse. ¿Cuál es la efectividad a largo plazo si te volvés, si sos ese 50% y querés ese 6% que sigue a largo plazo? Es porque, chicos, no entiendo la redacción de este texto, quiero decirles, no me da. Se calcula que solo una pequeña fracción de las parejas que regresan tras una separación definitiva logran sostener la relación de manera saludable. Esto ya lo dije. Acepta términos y condiciones. Claro. ¿Viste así? Pero pará, porque... Ah, acá está la A verdad ver. de la milanesa. A ver. Acá está la verdad de la milanesa. A ver. Vamos con la verdad. Vamos. A ver. Y con la milanesa también. Qué rico. Ya sabes, si te separaste no vuelvas. Ok. Gracias. Porque es muy poco probable que seas ese 6% que va a durar en el tiempo. Silvi Tip. Ahora, y esto es lo importante, ¿cuáles son los tipos de amores que se reencuentran y duran en el tiempo? Según los estudios de Massachusetts, Oxford, Cambridge y todas esas universidades. ¿Cuáles son? Claro. Son 4. A ver. Es espectacular esto. Por favor, esto es Dale. espectacular. Pongamos ejemplos de cada uno. El amor de la infancia o de la escuela. Parejas que se conocieron siendo niños o en la Sí. secundaria y que guardan esa inocencia idealizada, que se Claro. reencuentran después a los 40 años, a los 50, Ah. 60,
ese reencuentro sí puede durar Bien. en el Ay, tiempo. qué ¿Puedo lindo. preguntar si tuvieron ese amor? Yo Ese nací amor a- de la infancia. Yo nací ayer. De la infancia. Sí, no, pero de la infancia, de cuando sos chiquito, de que te gusta un compañerito y que ¿Que te idealizás gusta un o que poco. saliste? No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Bueno, ¿tuvieron alguna de las dos opciones o que te gusta o que No. salieron? Y sí, tu Que yo novio de sepa. cuando sos chico, ¿cómo no? No, pero puedes no, yo no tenerlo. tuve novio de chico. ¿No Claro. tuviste novia de chica? No, recién a los 16. Y pero eso es ser chica, chico. Porque- ¿Qué quieres tener un No, novio a los estamos hablando- 9? Estamos hablando de infancia. No, pero infancia. No, infancia, es cuando sos No. chico. Pero Ah, China, te pido, disculpe. para chicos, coherencia. No, ¿Qué, bueno, tu bueno. novio de los 9 años, Sí, contale a pero los 9 años. podés tener un, novio, Sí, obvio. un amiguito ¿A que te los guste. 9 años? Sí, Le a das los besitos a 10 los años 9. tenés a alguien que te gusta ahí, pero Claro. es una cosa muy naif y obviamente muy de Pensé la que nos infancia. referíamos No voy a hablar de eso. niños porque... No, No, pero está bien. pero no hablamos de sexualizar ni de nada, sino que cuando Ok. uno es Pero- nene tenés un compañerito que te joden o que te gusta O un que das un poco. piquito, algo, claro. Y Muy en la inocente. adolescencia ni hablar. Yo creo que sí, acá no hablan de relaciones de chicos, Claro. dicen como Claro. el que te gustaba cuando eras chica, Claro. el que tipo, Ahí tenías está. un crush. Sí, a mí me pasa eso. que no me pasó eso porque es más difícil cuando sos puto, ¿entendés? Porque Claro. ponele, me encantaba un chico que lo voy a decir el nombre y el apellido. No voy a decir Sí, nombre y sí, apellido. sí, decilo, dale. Pero decilo, me decilo. encantaba. ¿A qué edad supiste que te gustaban los pibes? Fue raro, hoy me lo preguntaron en Carpula Mirá. eso también. Porque como que en la adolescencia medio que me pasaban cosas físicas cuando veía a un hombre, pero no entendía bien qué me pasaba. Después intenté que me gusten las mujeres, pero después me di cuenta a los 18, 17, 16. Ah, grande. Medio como grande más era, grande. sí, medio grande sí, lo sí. que me pasaba. Pero bueno, sí entendía en la primaria / secundaria, Sí. eso, ¿no? De que me da risa el chat. Obviamente. Que me gustaba un pibe de la escuela, me encantaba un pibe de la escuela, que era el lindo, el canchero del galán. colegio, y yo era el gordito, Bueno. bulineado, pelo largo, horrendo, y el pibe no era gay encima, ¿entendés? Jamás me miraría, Ah, jamás. claro. Pero Sí, hacía cositas sí. que me hacían sentir querido por él. Pero de buena onda, ¿no? Tipo de amigote, no de crush. De amigo que, porque tipo todos me bulineaban, él no, y hacía mínimas cosas, tipo vino a un cumple un día. Sí. Y para mí que él venga a mi Ay. cumple era como... Era un montón. Y Claro. encima yo me asomé de la terraza porque mi mamá dice, che, vino un compañero tuyo. Y me asomé y estaba él ahí abajo mirándome así. Ay, mi Dios, que te vida. morías de Y amor. yo me morí de amor. Bueno, pero no cuadra porque él no es gay. No, por entonces, eso digo. Entonces no tuviste un chico que te Claro. gustaba, Sí. que hoy te puedas reencontrar No, para obvio. que sea el amor de tu vida. Por eso digo, no me pasó lamentablemente Claro. de machear con alguien No. porque uno es gay, ¿Vos, básicamente. China? Yo tuve novio a los 16, pero... Pero no novio. Acá estamos hablando Me de... está costando hoy. Sí, te está costando. Estoy medio verde. Estamos nombrando, para los que se están sumando Claro, el ahora, que nos gustaba. estamos hablando de ex y de las parejas que se vuelven a encontrar, o se separan y se arreglan, que ya les avisamos y les spoileamos sus historias, está por arreglar, no te arregles, porque solo el, solo el 6% Un datito. tiene éxito. Bueno, pero estamos dando los 4 motivos por los que un reencuentro puede durar en el tiempo. Uno es si te reencontrás con tu amor de la infancia, ese que tenías el crush, Sí. que te gustaba, Que que había no algo novio, ahí. no pareja. Claro. Como que se gustaban, se tenían ondita Mm. en, no sé, en la adolescencia, ¿está? Ese es uno, que ninguno de los 3 nos pasó. No. Yo no sé si tuve ondita, o sea, no sé, no. Que vos sepas, sí. Claro. Pero que te Que gusta. a No, vos pero te que haya a mí me haya gustado. gustado, Claro, porque claro. tiene que ser Mutuo. mutuo. Bueno, el Preocupo. segundo es, Uh. sí, tu novio, esa primera conexión emocional y donde sí hubo amor cuando eras chico, ¿entendés? Ahí sí estamos hablando de Claro. un novio. Acá lo dice como tu primer gran amor. Relaciones intensas de tu juventud donde hubo una fuerte conexión emocional, pero que terminaron, me causa gracia esto, Pero que te... pero que terminaron por diferentes motivos, Sí. pero tuvieron un amor de verdad, capaz tu primera vez, tus primeras donde qué te reís? no sé por qué. Está nerviosa, se acuerda de alguien. ¿Qué te- se ve. ¿de quién te ¿Te acordás? acordás de alguien? Ok. ¿O no? Esa es la segunda, sí, tuve mi Obvio. primer novio, obvio. Claro. ¿A qué ¿Y edad cómo fue te tu fue primer con él? novio? Tuve, pero depende, porque novio como más
Novio. Novio. No, bueno, pero no es lo mismo. Tuve mi primer noviecito que estuve 3 meses, que era el que chapaba No, ese para mí vecinos. es el que ese te hace no reír. cuenta. Porque también pensaba en esos dos, ¿viste? Pero el primero Hay como que dos. te hace descubrir, te abre una puerta. Y después el otro es el camino un El que te poquito. lleva. Claro. Mm. No, tuve mi primer novio de tipo mi primera vez, Sí. mi primer como tu primer amor, que estás enamorada Claro. y que proyectás tu Descubriendo vida a los todo. 17 años. No, chicos. Bueno, pará, no. Sí, no, Estoy sí. hablando de mi amiga que sigue al día de hoy con Sí, ese obvio. con ese primer novio. Pero Claro. hagan caso. Y Bueno. este chico qué onda hoy? No sabe, no responde. ¿No sabes o sí sabes? No sé, cada uno tuvo su vida, chicos, pasaron 1000 años. Claro, bueno, tampoco te digas así. Claro, 1000 años tampoco No Bueno, pasó chicos, tanto. pasaron 20. No pasó, diga No, pasaron nada. 10 añitos nada más que Claro. tenía el cole. 2 añitos. Pero bueno, Fair. ese es el segundo tipo de amor Claro. que te podés reencontrar y durar en el tiempo, ¿está? ¿Ustedes lo tuvieron? Sí, Sí. re, 4 años salí con él. Yo 2. Fue intenso todo, fue intenso, pero todo lo lindo que hubo después se cagó en Total. una semana. Sin soda, era ¿Pero un por hijo de qué? puta. Porque me cagó como... Ay, Ay, a mí también me cagaron. Ay, no, bueno, pero pará, no. Entonces, no. Acá te está diciendo el primer amor que Ah. estuvo bueno, si fue un hijo. No, de estuvo puta, buenísimo. No, igual no quito todo. Estuvo buenísimo los 3 años y medio, pero después salió tipo con un amigo, relación paralela con un amigo. Ay, boludo. Ay, no, Tipo- boludo, pero Me un pasó sorete. lo Ese mismo. mira, si te reencontrás, no está bueno. No, pero ¿entendés? lo peor es que a veces lo cruzo. Pero tienen sexo cuando... ¡No! Con el ¡No! amigo. ¡Afuera! Lejos. afuera. No, lejos. Lo quiero un montón, le deseo lo mejor. ¿No lo pero bloqueaste? lejísimo. Y bueno, y en este caso con la familia excelente, los amo. A la familia No. de él. Al día de hoy. Los Está amo. bien, pero con él no te puedes reencontrar y durar porque el tipo no fue buen tipo, ¿entendés? Claro. No es este caso. Vos, Chini, sí estabas contando de tu primer novio, Sí, contanos. me recagó a mí también. Sí, con una amiga Sí. también. Mirá, No, pero- es la típica. Pero bueno, bueno, entonces eso partido. no va a suceder. No No, cuenta. pero igual pará, porque sí puedo, o sea, volviendo a esto que dice Sí. el primer gran amor que podés reencontrarte, Sí. después, eso pasa cuando tenemos 20 años. Después digo, a los Total. 40, capaz que sí te podés reencontrar con ese gran amor que te recontra cagó y decís, che, la verdad que obvio. yo te quería por más que me hayas cagado. Obvio. puede Ey, ser. la verdad que la cagué. Volvemos. Sí, Puede obvio, pasar. No, porque, ni en pará, pedo. Puede sí, pasar, Yo boluda. hoy no soy la misma persona que Pero- estaba de novia ahí a los 17 Ni años. hablar. O sea, soy una persona con un montón de otras herramientas, una vida Sí. transcurrida de otra manera. Entonces, claramente no soy esa niña. Obvio. Yo ahí no, yo no vuelvo ni aunque tenga 40. No, Te puedo saludar y no. que esté Es todo que lo con tuyo la es muy mejor. reciente. Vos tenés Claro. 3 doritos Claro. de vida, ¿entendés? O sea, te acaba de cagar hace nada, ¿entendés? Hace 2 días. Esto estamos hablando de, Claro, de 20. cuando eras chico y, no sé, a los 30 y largos, Claro, o 40 o 50, 60. Y hay un Claro. volver a conocer a la persona. Ay, y no, que qué él te embole. conozca de nuevo. ¿Vos Porque decís? son, Sí. y porque son diferentes personas. Obviamente que tenés una gran base que ya lo conocés, pero después él vivió sus cosas, yo las mías, no sé cómo. Claro. Hay que reencontrarse Claro. de nuevo. Pero Sí. me parece que está bueno, digo. Yo he escuchado muchos de estos casos. Mira, ahí en el chat lo ponen. Bueno, nos escriben buenas, buenas. Mira, hay varios que ponen buenas. Buenas, No, buenas. buena gente. Otro pone los ex afuera, ok. Sí. No sean tan tajantes. Ay, Ojo. Después ponen, están armando la lista Nico, bla. Seguro le habló por Face, ¿ves? Eso pasa también. Muchos reencuentros de gente grande, más 50, más 60, que se reencuentran con este primer amor, Sí. se reencuentran por Facebook. Porque Sí. viste que la gente grande usa Ah. Facebook, ¿entendés? Sí, es Sí, lindo yo lo he Facebook. escuchado a eso. Y bueno, se supone que ahí ese amor durará. Tercer amor, que si se reencuentran duran para toda la... Che, Nico, ¿qué te pasa? Estás en un No, programa, que se amor. desconecte. Bueno, perdón. ¿Qué va a ser? Te No se jode. puede ser perfecto. No rompan los huevos. Sos perfecto bien, muy igual. buena A ver, respuesta. Dale. Amores truncados por la distancia. Esas parejas que se Ah. separaron por geografía o por la imposibilidad de viajar en su juventud, que uno se tuvo que ir a hacer un, no sé, un posgrado, un máster, un laburo a otro lado y se tuvieron que separar por ese motivo, porque no podían estar en el mismo lugar y estar juntos. Bueno, cuando se reencuentran, ese amor puede durar. ¿De qué te reís? Sí, sentate. ¿Eh? Sentate. Sentate. Ahí, mira. Acá. No digas una marca. Deja. Che, chiste interno. Después les puedes explico. dejar afuera a Después les nuestros explico. amantes Qué locura. amados. Bueno. Le voy a decir- Coincido, le voy a decir coincido una con el del cosa. chat. Nico, estás
muy ordinaria. Está muy ¡Ay, Estás bueno! muy Ay, está fuera bien de la un línea. poco. Bueno, déjenme. O sea, Está estás a bien. 3 segundos que yo haga así te bañé. Ey, no me zarpé Ay, nunca qué desde calor que empezó el tengo. programa. Nico, te rebanco hoy. Fui ordinario fuera de cámara, No, pero es en verdad. cámara bueno, todavía pero no. no podemos dejar afuera a nuestros amantes Hice un chiste. amados. Hice un chiste. Ok. Escucha, esto de la distancia, Sí. que decía Sil recién, Calor, claro. un poco lo que pasa es que también idealizás al no poder tener a esa persona cerca. A ver. Me pasó con un compañero de locución, Sí. Fede, le mando un beso muy grande, le vamos a nombrar, Sí. que con él, él como que siempre hubo un amor ahí, pero yo estaba de novio o él estaba de novio y nunca se daba. Entonces uno idealiza al no poder. Y después cuando los dos estuvimos más o menos disponibles, él se fue a vivir a España. Ah, ay, me contaste. No, bueno Sí. que está casado ahora, déjalo. Sí, por Pero, Pará, chicos, está casado. Está Bueno, casado, te pero- puedes separar. Yo estaba casada y me separé. Sí. O sea, la gente no es que se Bueno. casa. Bueno, sí, se casa, pero todo. Bueno. Dejá. entonces como cada tanto hay un mensaje ahí de Difícil. che, ¿cómo andás? Pero quedó como esa cosa que no se dio. ¿Y por qué no se dio? Y como que viste que Para te vos. quedas raro. Entonces idealizás la distancia también. Puede ser, uno idealiza muchas. ¿Qué te pasa, Wadi? Llegó un paquete para vos, Ah. un admirador secreto. Me tenés ¿Cómo? harta ¿Qué- con tus qué venía? A ver, admiradores. ¿qué? Esto vas a compartir, quiero que Vení, sepas. Contá, Wally, contá, dale. Dale, dale. A ver, tocaron timbre, me dieron eso y me dijeron del admirador secreto de Sil. ¿Y cómo era la persona que te lo entregó? ¿Era la persona esa? ¿Tiene Yo- carta? Yo creo que no, me parece que sí que hay algo adentro. ¿Será el de siempre el que te mandó la flor? Chicos, que me lo debo tenía? a mi público. ¿Cómo que voy te a mandaron abrir- flores? No, me muero. No estabas cuando mandaron flores. Ah, mandaron flores. No tengo idea. Vamos a ver. Una mirador. Hacemos sí. un parate mientras les cuento de qué estamos hablando porque nuestra panelista virtual Gucci, Hola, se Gucci. ve que se acaba de sumar y dice, no entiendo de qué están hablando. Ay, ¿le puedes explicar No, a el Gucci? Gucci, estamos hablando de Guchita. ex. Estamos hablando de historias de ex. Gucci, dos cosas. Primero, me encanta que le escribas a Sil, pero tenés que mandar audios, así te escuchamos Claro, la voz, así es la cierto. gente te escucha la voz. Al número que tenés acá arriba, 11 56 65 31 06. Historias de ex. ¿Volverías con tu ex? ¿No volverías con tu ex? ¿Qué onda con tu ex? Manda las historias ahí. ¿Qué Miren, pasó, Sil? ojo lo que lees, ojo lo que Sí. dice. Mandaron chocolates, el admirador secreto. Muchísimas gracias, qué rico. ¿Quieren? Vamos a Oh, compartir yo nunca chocolate. te voy a decir que no a un chocolate. Muy bien, compartimos chocolate. Tremendo, este tiene frutilla. Pero ¿cómo no va a decir el nombre del admirador? A ver qué dice. No, para, quiero elegir. Bien. Sil, espero que te hayan gustado las flores. Ok, ya sabemos que es ¡El el mismo mismo! que mandó las flores. Bebé Ahora te reno mando te esto pone. para endulzar tu día. Muchas gracias. Y compartir el frío. Combatir. Me gustaría que, bueno, cosas... ¿Qué? Me gustaría que, que te No, pongas me en cuatro. gustaría- ¡Ah, viva la mierda! La Bueno, vas a tener que ordinario. tragar. pero que yo no Ordinario. sabía. No, no Nadie me se va a dirigir saquen. así. Chicos, basta. Me gustaría que me aceptes una salida, pones su número de teléfono y eso. Bueno, Bien. genial lo que hizo. Esta persona que te mandó la Muchas flor, gracias por los chocolates. a mí me escribe todo el tiempo, che, Sil. Y le dije, che, basta. Se sigue Habla con ella. Ya, ¿Es la misma ¿qué querés que persona? haga? Yo ya te dije. La misma Habla con persona ella. que mandó unas flores la semana pasada. Gracias. No sé ni cómo se llama. Gracias, Decile que somos admirador. dos más también. Gracias, ahora compartimos todos los chocolates Gracias, acá señor. en AME. Qué rico, qué rico, qué rico. Me Bueno, muero. entonces estamos hablando de ex. Los ex. Y Riquísimo, gracias. estamos hablando de ex y le digo a Gucci que se sumó tarde. Gucci, el programa empieza a las 14 horas, ¿sabes? Si te sumas tarde, ponete al día. Lee el Zócalo. Estamos hablando de que las parejas que se separan y vuelven, solamente el 6% tiene éxito de durar. Salvo estas 4 excepciones. Uno, el amor de la infancia, que si te reencontrás décadas después, eso puede perdurar. 2, tu primer novio, el primer amor, a ese que le dijiste por primera vez te amo, a tu primer relación sexual, tu primer, como ese amor, si te reencontrás décadas después, eso puede perdurar. Tercero, esos amores que fueron truncados por distancia cuando eras chicas, porque uno se tuvo que ir a vivir a un lado, su familia se fue, o por laburo, o por trabajo, o por estudio, también si te reencontrás puede durar. Y cuarto, amigos de la juventud en secreto. Ay, ¿qué dice? ¿Cómo? Personas que se conocían de toda la vida y cuyo afecto latente madura años más tarde.
Como que eran amigos y, Y cuando son después, grandes dijiste, claro. che, estabas buena al final. Química. Como un poco eso, ¿no? Bueno, Puede ser por Entremos ahí. acá vos- Gucci pone yo ni en pedo vuelvo con una ex que Bien, conozco de Gucci. ella de Sandra. hace- Sandra es nombre de torta. Dice, no hay chance que vuelva con mi primer amor. Se llama Bueno, Sandra, o Mónica, algo de eso. Bueno, Sí. ya les dimos Julieta. los tips. Los que se están por separar, ya nosotros le dijimos Esperá. su No futuro, vuelvan. ¿entendés? Escucha, esto ¿Qué? que decías del ¿Qué? amor. Ay, me está llamando el pedido ya, chicos. ahí baja la vos produ. sabés que esto que decías del primer amor, Sí. una vez alguien, que no voy a decir quién, que lo Sí. quiero mucho, cuando me separé Sí. del primer novio que tuve, me dijo, mira, Nico, yo entiendo que sufras. Dice, pero nunca más vas a tener un amor como ese. Y Menos yo le dije, mal. pará, boludo, ¿cómo me vas a decir esto? Y me dice, no, yo nunca más amé a nadie como amé a Pepita. Chicos, pero Eh. no es todo amar en una relación, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Ah, me gusta eso. Bueno, pero él rehizo su vida y me dijo, yo rehice mi vida, tengo mi familia, tengo todo, pero nunca voy a amar a alguien como amé a tal. Y eso me destrozó el corazón. Horrible. Pero boludo. mejor, te van a amar mucho mejor. A mí cuando me dicen, nadie te va a amar como yo. Mejor, Qué menos suerte. mal. Te Qué lo dice suerte. Bon No vas Jovi. a encontrar a nadie como yo. Y esa es la idea, por eso me estoy separando. Porque no Claro. quiero encontrar a alguien como yo. Claro, como yo nadie te ha amado, dijo Bon Jovi. Y bueno, y Claro. no quiero que me amen como El vos. John Bobby. Realmente, hay gente que te ama un montón, pero te ama mal. Entonces, no, que me digas, nadie te va a amar como yo. Claro, amarte Ojalá. bien, dijo Carlos Baute también. Yo creo que me Bueno. amen bien, no que me amen con locura, con desesperación, con... Con fuego y pasión, dijo Bueno, Rodrigo, el No es potro. así. Dale. Bueno, seguimos con tema ex. ¿Tenemos ya audios de nuestros amantes amados? Ay, qué A ver. rápidos. Hola, Sil, Hola, muy mi buenísimo vida. el programa. Alex, no sé si se lo bloquea, pero no se le habla más, porque si no es un eterno casi algo. No, corto mano, corto fierro. Amo Re. cuando dicen corto mano, corto fierro, Tú vas cuchillito a que no sentir. corta tu... Si no corta, no me importa, y si tu madre Cara no de gordota. torta. Yo un poco, antes no pensaba así, pero un poco pienso así. Porque cuando vos estuviste tanto tiempo con alguien que amás, uno sigue queriendo a esa persona. No es que cortaste y de repente pasa a ser tu enemigo. Bueno, No. vos sí, Yo puede lo pasar. rellevo a ese extremo. Vos llegás a ese Yo te extremo. odio. Ay, serio? China. Te detesto, no me hables, bloqueame de todos lados, no te quiero ver ni en figurita. Mira, Yo sí, odio a mis ex. Ay, pará. Sí, obvio. ¿Para pero, algo? pero ¿por qué? ¿Porque todos te cagaron? Claro. Pero, Ah, no tengo mucha Ah, suerte. pero no lo pero odias gorda, después. ¿todos No, te no. cagaron? Sí, los dos que tuve, sí. Claro, tiene 2 doritos de años, ¿entendés? Bueno, Sí, tuve dos pero novios. después perdonás esas cosas. Como Yo que los ya re está. perdono, pero elijo no tener ningún tipo de vínculo. Pero los directamente. odias. Sí, como que si le pisa un camión no me molesta, ¿entendés? Es re fuerte eso. No me claro, a mí jode no me nada. pasa de odiarlos. Pero Claro. también es cierto, y me ha pasado de como tenés buena onda y seguís hablando, y mucha gente sigue hablando. Entonces, Ay, bueno, no. y nos vemos y tenemos sexo. Y, Ni en tenemos, pedo. y sigue siendo siempre tú algo. Tú casi algo. Entonces, es como que no estás con nadie más porque tenés un piolín atado al Claro. ex. Entonces no avanzás, pero tampoco querés volver con tu ex. Es como tu amante. No sé, es rarísimo. Para es mí parte de no tiene- soltar para mí sí, eso. para Mira, mí no está así bueno. como mencioné a la bestia esta que no quiero ver más, tengo 2 de mis ex que siempre los nombro, Sí. Facu y Joe, que son excelentes personas. Sí. Laura se agarra la cabeza y yo me llevo bien con ellos. Y son mis ex novios, tipo Sí. los dos conocieron a mi familia, yo conocí a su familia, Sí. y son lo más de personas y me encanta tener vínculo con ellos. Y cada tanto les tiro, che, ¿estás bien? ¿Qué onda? ¿Necesitas algo? Sí, ¿Todo pero bien? una, Como que- una cosa es cada tanto, no sé, una vez por año en Navidad, te digo, Claro, feliz un Navidad, cariño. beso a tu familia. Lo que pasa es que yo soy de esas personas que también, como quiero tanto, y si yo me separé y ya no estoy enamorada, yo tengo claro que no quiero volver, pero, y querés saber cómo está la familia, todo, pero la verdad es que en realidad uno tiene que tener contacto cero. Porque confunde a la otra persona, Bueno, eso confunde sí. a la familia, confunde a los amigos. Hay toda una mezcla ahí Es rara. como un Sí. fantasma que está, no está, viene, Nah, aparece. bueno, te- es el No, ex, no ¿entendés? es un fantasma, sos el ex. Es Pero el es verdad ex lo que fantasma. dice Sil, de que a veces no querés confundir a la otra persona. Y es difícil, sobre todo si el otro está enganchado. ¿Quién habló? Acá Stephen. Ay, Sí, qué miedo. ¿Qué pasa, Stephens? ¿Y qué pasa en el caso mío que yo comparto a la perra con mi ex? Ah, Hablar de... Vos solo te metiste ahí, papito. Yo te digo la verdad, con el amor que le tengo a los animales y que yo si tengo un animal, es mío y todo,
Vos, Stephen, sos medio boludo, o sea, Yo la verdad. no. Yo comparto Pero te también. explico por qué. No es que vos ya tenías una perra que querías, que ya tenía 1 año, 2, y que vos te... O sea, tuvieron una perra y te separaste al día siguiente. Ya Claro. está. Adoptá otra perra y dejarle la perra a ella, o llevate vos la perra y que... Eso ustedes son 2 tóxicos. ¿Con quién la se verdad. queda el perro? Dijo. ¿Y ahora cómo hacen con la perra, Stephen? Contanos, porque Eso, acá una con la- semana cada una. Ah, la china no estaba. Se comparten una semana cada uno la perra. Ay, qué embole verse, charlar. Pero es. Toma la perra, dame la perra. ¿Pero y qué ya es? está. Es una bolsa la perra. Tomá la No, perra. pero mucha gente les pasa. Yo lo Qué conté el otro feo. día. Tengo, no sé, es famosa, no sé si quiero, no sé si ya lo cuenta, por eso no lo digo. Pero se separó y él va todos los viernes, agarra a los 2 perros, se los lleva a su casa. Los tiene toda la semana. El otro viernes vuelve y le lleva a los perros y se lo queda ella toda la semana. Y así. La verdad, ahora se complican la vida. Mira, Sí, a mí me total. vendría muy bien que alguno de mis ex se lleve a los perros Se haga unos cargo. días. Realmente, para mí, al contrario, lejos de ser un problema, es como de sacarme peso. Pero vos porque realmente. te llevas bien, Gordi. Sí, pasa bueno, pero eso. Stephen también se lleva bien. Digo, para él también debe ser una tranquilidad Ah. que la ex novia tenga los perros. Pero, chicos, para eso tengo una guardería, tengo mis Claro. amigas que me cuidan a mi perro, tengo un coles, Tal cual. cualquier cosa. No, no pero sé. vuelvo, y eso con el amor que le tengo a los animales, pero yo creo que si podés evitar tener un vínculo diario, es mucho mejor. Re. ¿No? Hay que y para eso bloquearlo. tenemos el semáforo. Pásame esto. Les traje un semáforo para ustedes, Ok. para que me digan, te separaste, háganlo ustedes en su casa, Sí. o en el laburo, o donde estén. Y comenten. Yo les voy a decir cosas. ¿Te separaste o te divorciaste? ¿Qué? Tipo, bueno, que se lo lleve. ¿Es mío o charlémoslo? ¿Ok? ¿Se entendió? Es Sí. tipo, en el divorcio, ¿qué se queda cada uno? ¿Con quién Amo. se queda? Si se lo lleva él, que se lo lleve es rojo. Mira. ¿Está? Ahí pone uno de nuestros seguidores, Stephen, el perro es una excusa para verse. Yo creo que sí. No. Yo, como novia tóxica, no. El perro se queda en casa. Chicos, mi ex me manda alimento todos los meses para los perros. Pero- ¿Y porque sabes es el cómo te papá quiere de- dar tu ex? Ya me di... No. Y claro. Un No, beso, no, Papu. no. Para mí no, sí. Dice. Para mí es así. Vamos. Entonces, empezamos. Te separaste. Justamente el primero es el perro. ¿Con quién se queda? Conmigo. Está claro. No se Conmigo. discute. Sí, conmigo, claramente. Conmigo, se queda No, conmigo. se acostumbra. No Nos extraña rega- nada. Me No, regalás no, se un queda animal y se conmigo. queda en casa. Sí, es mío. Punto. Muy bien, los 3 iguales. La contraseña de Netflix. ¿Qué? ¿Quién se la queda? Ah. Porque pará, esto es otra cosa. No puedes seguir compartiendo porque estoy viendo una serie. Vos vas más avanzado. Yo me. No. ¿Quién la va a pagar? Spotify, Netflix. ¿Quién se lo queda? ¿Quién lo paga? ¿Yo lo pago? ¿Me la quedo Para mí yo? es charlable, no sé. ¿eh? Sí. Yo comparto YouTube con Joe y él lo sabe, porque él tiene YouTube Yo Premium. comparto YouTube con todo el mundo. Eso me pasa. Lo tiene mi abuela, mi vieja. Me molesta. No me jode. De hecho, en la sesión de YouTube está Joe, yo y el ex antes de estar conmigo. Ah, no, para. Sí. O sea, también puedes tener Netflix y poner La sesión ahora, tuya. claro, en vez de estar juntos, Ay, me tipo muero, ponele no. Sil y Nico, Mm. hacemos Sil, Nico. Pero es raro, imagínate- entras y ves el nombre de tu Imagínate ex ser ahí. la actual y ver que comparten net. Co- Ah, Bueno, ese pará. es el tema. Pará, porque el pibe este Ya que me yo agarra un digo, ataque, ¿entendés? el chico este, el que estoy diciendo, él está de novio ahora con un chico nuevo. Y no le debe pero en gustar la que diga sesión- Nico. En la sesión de YouTube está el ex antes que yo, o sea, el que dejó por mí. Los tres están. Después estoy yo y está Felices él. los ¿entendés? 4 son ustedes. Yo me fumé toda la relación con la cara del ex ahí también. Y un poco me molestaba me igual. agarra Yo algo. soy la actual y te digo, borrame a tus 2 ex de acá que paguen ratas inmundas, que se paguen sí, su app. Totalmente. Y lo mira miren que por no soy Cuevana. tóxica como la China, pero sí. Pero la concha. Así que la app me la quedo yo. Verde, No, sí. yo lo charlo. Me la quedo. Bien. Cambio toda el la- álbum de casamiento. No, chico, pero eso no existe más. Eso no Claro existe que sí. más, No chico. me ¿Quién hace álbum de casé. casamiento? ¿Vos? Existe el A álbum ver, de vos. casamiento. Quédatelo vos, llévatelo, métetelo en Sí. el orto. Me Yo me la lleva, guardo me el ocupa pendrive. lugar, se todo apolillado. ¿Qué no se llamas usa. álbum de casamiento también? Todas las fotos que. Ay. Que todo- se la lleve. Ay, las prendo a fuego. Ay, tampoco para tanto, China. No Las sé. prendo fuego. Yo guardo fotos, tengo los de mis congelo. ex, de todo fotos. ¿Fotos en dónde? ¿Pero impresa? Bueno. O en la computadora. ¿Tenés fotos de tus ex en la compu? Sí. ¿De todos?
Bueno, no sé ¿Qué si de tipo? todos. ¿Tenés alguna que me interese? ¿Por carpetita? No, no es que tengo Tipo, carpetita tipo ¿tenés tal, alguna tal, que me tal. interese? Verano en tal lado. No, Desmayo. Yo no tengo fotos íntimas. Si es lo que vos estás, pero no tengo Me eso. cumplías el sueño de No mi tengo. vida. Y si tuviese, imagínate que Ya las por hubiera vendido. favor. Me la podés mostrar. Las plantas, ¿con quién se van? Llévatelas. No, se quedan conmigo, las plantas se quedan conmigo. Llévate me decoran las la casa, me dan plantas. vida a la ¿Sabes casa, se qué? quedan conmigo. Llévatelas ¿Qué me todas. importa? Me No. compro 7. Secretos familiares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sé yo? O sea, obvio, estás con alguien, tenés un montón de secretos Ay, de todo. no, que te callás empiece la a ven- boca con Y los pero eso es que se lo secretos. lleve, ¿no? Los Que que No, empiece a yo quedan lo quiero, a acá. Matías Ale, horrible, no. No, Eh, le apunta por otro lado. Los No, secretos chicos. quedan No acá, sé. chicos. Cada sí. uno se queda con su secreto, Claro, la historia mueren. del otro, la historia del otro. Punto. Fin. Ojo, hay mucha gente que se pone de novia y cuenta los secretos del Ay, anterior. me da una bronca. Eso es una paja. Malísimo. Me da una Cero bronca. códigos. No da, Y eso yo no que da. encima No da. critico, peor, la critico a la otra yo. ¿Cómo? Viene tu novio y te Ponele cuenta. que, claro, A ver. viene y me cuenta, qué sé yo, ¿no? Porque la mamá de tal, ¡ah! Viste que era una... Aporto maldad a la historia. Igual, dígame si en algún momento no criticaron a su ex con alguna amiga. Chico, ay, era re precoz la tiene Ay, chiquita. obvio, O sea, re. seguramente lo Re, dijeron. sí. Negro, feo. Pero una cosa es sí. criticar a tu ex, o no sé si criticar, decir cosas que te dolieron, y otra cosa es contar intimidades Y bueno, no se le familiares paraba de el tu boludo ex este. o Le cosas recostaba. que. Claro. Ok. Acá llegó. Fotos de Instagram. ¿Qué? Ah. ¿Qué se hace? Las borro. Borrada, archivada y vos también las No, borrás. Yo estoy como Yo no muy en existí. amarillingui porque las archivo. Ni las borro ni las. Y pero dejo. si las archivás, quiere decir que después las podés resurgir. Sí. O sea que te podés arreglar. Mira que atorrante. Están ahí, están archivadas. Por si te arreglás, las No, archivás. por si me pinta ver fotos viejas un día, yo las puedo ver. Pero las tenés en tu teléfono Horrible. igual. No, mi teléfono, no tengo nada en mi teléfono. ¿En Las serio? las dejo archivadas en Instagram. O en grupos, en álbumes de Facebook que tengo hace años. Tengo todos los álbumes en privado, pero los tengo, están ahí. Voy a Ok, revisar vos, China. Voy a revisar Facebook. No lo vas a ver, hoy. están en privado. Yo creo no, que- yo borro todo. Yo creo que hay que borrar, sí. ¿Vos No borraste sé todo? por qué pongo esto. ¿Era rojo borrar? Ya me Sí, está bien. pierdo en los semáforos. Bien. La ropa que te regaló. ¡Me la quedo! Ay, no, yo La ropa es mía. la tiro, chicos. Me Ni la en quedo, pedo. chicos, me la quedo. La regalo. No quiero nada de ese ser humano. Pero estuviste 5 años con alguien, te regaló un montón de cosas. ¿Que voy a tirar todo mi vestidor? Olvídate. No, Sí, me la ni en quedo. pedo. Voy y me compro más. No. Hasta he usado ropa. Y es más, y he usado ropa interior de ellos. Qué asco. Que quedó en mi casa y yo la uso, ahora es mía, listo. Ni en No pedo. pasa nada. Bien. Los amigos en común. Temón. Ay, tocaste una fibra, amor. ¿Por qué? No, porque cuando estás de novio mucho tiempo compartís Ay, que me gente en caen común. bien, sí. De ¿Y hecho, qué haces con eso? ¿Los dejás de ver? ¿Los seguís viendo? No, lo seguís Lo sé. viendo. Yo- Seguís viendo, yo Por también. ahí lo charlaría, tipo, che, a vos te jodes y yo me sigo llevando con... No, no me ¿Lo jodes. vas a charlar? Sí, son amigos en común. Yo no tengo ganas de que cuando yo me separe los amigos le cuenten de mi vida, ¿entendés? Pero no eran tus amigos, claro, entonces. totalmente. ¿Estás Pero cargando? por ahí estás chusmeando y se te No, escapa. no estás se me ha chusmeando. escapado. Si son amigos, no estás chusmeando. No estoy de acuerdo. Me los quedo yo los amigos. O sea, es que no son una propiedad, es tipo los amigos. No sé, con algunos seguirás el vínculo, con otros no. Total. Vamos Será viendo natural. a lo largo del tiempo, ¿entendés? Sí. Quienes después no sé, porque si pasan los años o lo que sea y uno de los dos también forma otra pareja, no sé, capaz al otro no quiere ser parte del otro, entonces Claro. ya deja de ser amigo. Por eso se ¿Qué sé Sí, charla. yo? sí. Pueden preguntar. La realidad es que al compartir amigos, tipo, ponele yo y Sil somos novios. Y la China es la amiga en común. Yo voy y cuento cosas de Sil, Sil va y Claro. cuenta cosas mías. Pero a la larga, No, pero yo A le la puedo decir a la larga- China, Chini, no me cuentes más de Nico porque me hace mal. O sea, Re. sea amigo de Nico, salí con Nico, haz lo que quieras, Sí. pero no vengas a contarme todas las minas con las que está con Nico. Sí. Pero ¿entendés? por eso se charla. Ustedes Pero tuvieron yo que lo haber- charlo con mi amiga, no lo ¿No voy a charlar con charlan? mi ex. Pero ustedes no lo dicen tipo, che, estamos para que ¿No sigamos sabes hablando todos con los la quilombos China? que para separarte que encima me voy a poner a hablar de a la China le cuento no cosas? Por favor. Regalos de aniversarios. No entiendo. tipo el Ah, anillo. tipo- Claro, el anillo. No, eso es otra Eso cosa. es otro. El peluche. Ah, el peluche, Pero ¿cómo claro. el peluche? ¿Qué Tazas. regalos que me hizo él? Claro. Ah, pensé que, ok. Tipo, no se te regala un reloj.
Yo me lo quedo. Ay, tipo, no sé. Me lo quedo. Si me gusta, me lo quedo. Re, obvio. no o sea, ¿Qué va a hacer? No sé, yo obvio. no. Obvio. Mirá, esa es otra. No, yo no. Pero que Pero te yo regaló. no, chau, no quiero saber te más regaló nada. estos anteojos y que los tirás. Me hago unos nuevos con Claro. todo el dolor Ay, del por mundo. favor, China, ¿qué importa? No tengo plata, chicos, pero Bueno. no importa. El auto o la moto que comparten. Me pasó. Dividimos. No, y eso es charlable. Ahí lo ¿va? dividís. Tenemos que Sí, charlar. lo vendimos. En nuestro caso lo vendimos. Y Igual hacemos yo me la miti, miti, requedaría, Claro. Está bien. O le das la plata y te la Y quedas. también, por eso, es charlable. Mm. La alianza de casamiento. Yo me la Queremos quedo ver como tu un respuesta. recuerdo de lo que vivimos. Cabildo 2114. Yo la llevaría a Cabildo 2114. Ah, Ya, bueno, ya. también. Es buena. Ya la Pero te la llevaste. quedás. Después No, ¿qué no, haces? yo me la quedo. No Pero es que se la una devuelvas. cosa es la alianza de casamiento, otra cosa es que lo hemos hablado en otro programa, el anillo de compromiso. Ah. Si no te casás, yo No lo tenés. en algunos casos lo devolví. Mm. ¿Lo devolviste? Sí, lo devolví. ¿Y El te lo anillo. aceptan? Pero ¿y si yo le dije que no me quería casar? Ah, claro. Claro, No, claro. por ahí decía, sí, casémonos. No, Y yo después dije que el no. compromiso como que se anula y vos decís, toma, te lo dejo acá arriba de la mesa, un beso, suerte. Y No sí, sé, así eso, fue. eso pasa. Pero eso es lo que está diciendo. No, ella dijo directamente que no se Yo casaba. en algunos casos dije, no me parece que hay que casarse, le Claro. acepté Por el el anillo. anillo. Pero en Claro. otras veces sí accediste al compromiso. Sí, Y en y- ese caso, el anillo, ¿qué hiciste? Si accedí, lo tenía, me lo Ah. puse. Pero me acuerdo que cuando me separé años después, Ay, le desbloqueé lo una quise devolver y obviamente que no, me lo quedé. Me lo dio, me lo dejó. Ah, ok. O sea, no Eh, entregaste el anillo ahí. No, No, pero en serio, pero Bueno. él No. no lo aceptó. no. Bueno, Está bien. No mejor. lo aceptó. Bien. Hoy estás con la mente tan sucia. Yo hoy Te no amo. estoy. Sucia. Quiero que todos los que están escuchando esto vean, vuelvan atrás en el vivo. Yo no dije nada. No hice nada. Pará, quedó Mirá, una. tu cara La sacando. cuenta bancaria. No, Eso no se cada uno se queda con comparte. su cuenta. Tenían juntos. Pero tenías una cuenta juntos. Tu cosa ¿Qué son tus haces? cosas, mis cosas son mis cosas. Me No me parece toquen. eso. Toda la Dividimos. plata que haya No. y te la doy. Dólares, Dividimos plazo fijo. Y después me armo una yo sola, Sí, ¿entendés? Sí, obvio. sí, Ya sí. está. Obvio. Sí, La, pero la de verdad ahí- que Chau. sí. Bien, Bueno. ese era mi semáforo. Tremendo. Muy bien. Me gustó, fue interesante. Bueno, yo lo que quiero, estamos... Ay, carajito, rompe No, las hoy Nico cosas. vino, chicos, Bueno, un dame. adolescente de 15 años. Ayer lo vi a Juan Ingaramo y me ¿Tuviste puso. sexo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? No, esta? estás Juan diciendo Ingara. que estás como... No, cero. no Fui quería bien en saber. el día, pues Bien. nada. ¿Pero y Ok. dormiste allá? Sí. Che, ahí me parece que tuvo más ex. Sí, no, Silvina tuvo más ex. Yo tuve bastantes novios. Sí. Pero Tuve pará, bastantes tiene más novios. edad también. Oiga. ¡Wow, wow! está bien. ¡Buena dama! ¡Wow! No, pero pará, en Estamos 10 hablando años. de Titi Cabra. Titi la cabra, ¿qué Y te eso que pasa? estuviste 10 años casada. ¿Cuántos ¿Y antes novios cuándo tuviste? estuviste? Tipo, si te digo, decime un número de novios que tuviste. 5. Número de novios, tengo que empezar a contar. Dale. 5. Bueno, chicos, esperen, déjenme contar, Dale. no me acuerdo. Novios, no garchecito ni nada de eso. No, no, novios. garche. Es que no tuve tampoco garchecito, no tuve. Sí, tuve estuvo siempre de real novia. lo digo, ¿eh? Soy muy noviera. Va, no sé si soy muy noviera. Estuve muchos años soltera también, pero cuando estoy con alguien, estoy como de novia, ¿entendés? 5 Eh, novios. Adriana. ¡Adriana! Adriana. ¿Qué pasa? ¿Qué pone Adriana? Nada, amor, No, no, nada. no. ¿Quién es Adriana? Adriana Ay, es es un mi meme. tía que le mando un beso grande que está en Rosario. Muy bien. Acá tengo Mario que me está poniendo cosas que Hola, no se Mario. devuelven. Que no se devuelve. Pone, la alianza se vende. Re. Cabildo 2114. Bueno, para una amiga mía que le propuso el novio casamiento, le dio la alianza, ella aceptó, a los pocos meses se separó. Mario es una amiga que tenemos en común, o ex amiga. Ella vendió la alianza. Está bien. Sí. Está bien. Eh, ¿Y la dividió o se la quedó? Ella, no, se quedó la alianza y la vendió y ninguna. se Qué quedó con la bicha. guita. Está muy bien. Y acá me está hablando de separaciones de bienes. Ay, no. Ay, no. Saca. No. Chao. Saca. Bien, bueno, esto estamos hablando de volver con Con los ex o no, y tenemos un caso, no sé si lo tienen ahí, yo la amo, soy fan de ella lo sabe, la Gracias. amo con todo mi corazón. Gracias. Es Patricia Sosa, que Ay, siempre Pato. cuenta su La historia amo. y me gustaría compartirla con ustedes. Escúchenla. ¿Lo tenemos, Stephen?
Ahora lo van a poner, van a ver. Qué mujer, ¿eh? Cuac, cuac. Sí, divorcio, voy a tribunales y está Oscar ahí con cara de culo, con un ramo de flores. Ay, y de lo ramo amo. de flores y me dice, con cara de culo, son para agradecerte los años de felicidad. Le quiero hacer una pregunta antes de firmar el divorcio. ¿Uno se puede casar, volver a casar con la misma persona que se divorcia? Entonces nos divorciamos rápido. Yo salía del divorcio con el ramo de flores y él atrás y me dice, ¿desayunaste? No, Oscar, no desayuné. Y aparte tengo una angustia en el estómago. Ay, yo también, vamos a desayunar, vamos. Y nos fuimos a desayunar juntos. Ese fue mi divorcio, o sea, fue bizarrísimo. Bueno, lo llamé por teléfono. Le dije, Oscar, mira, le dije, no sé en qué estás vos, no sé, pero yo te quiero contar que mis sentimientos están intactos y tenemos tanta historia juntos, que ahora que empieza el milenio, la verdad que me gustaría pasarlo con vos. De esa llamada dependió toda mi vida. ¡Ah! ¡El amor existe! Para, me muero de amor con su historia. Ay, qué lindo. Son lo más. Lo cuenta siempre, bueno, como ahí cuenta, se divorciaron, fueron a firmar el divorcio, rarísimo, que Oscar, estamos hablando obviamente de Sí. Oscar Mediavilla, cayó con un ramo de flores. Yo no me divorcio, me cae con un ramo de Claro. flores y digo, ya está, no lo firmo. Ay, la Listo. vara. Un poquito más. No, claro, habría que ver qué pasó en la pareja y por qué Claro. llegaron a esa instancia. Claro. Claro, hay que Sí, ver. chicos, Pero ¿cómo vas a venir con un ramo de flores? Es raro, o sea, Claro. me estoy divorciando, ¿entendés? yo imagino Pero le que dijo. el motivo de la separación habrá sido algo medio liviano, porque evidentemente. No te divorciás por algo liviano. Si vos te Y divorciás... pero tampoco volvés tan y rápido. más con hijos. No, tan rápido no, estuvieron un montón de años separados. Y aparte ellos tienen una hija. O sea, cuando vos te divorciás ya con hijos, es porque, Ya está. o sea, probaste todo y no. Si no, es un quilombo. O capaz no ¿entendés? probaron todo y por eso decidieron volver. No, yo la escuché mil También. veces, esta historia la contó Patricia un montón de veces. Y está la historia cuando la cuenta Oscar, que no sé si la tienen, pero si no se las cuento yo. Oscar dice que bueno, que se divorció y que un día recibe un llamado de Patricia diciéndole, Oscar, como dice Patricia, Oscar, no sé en qué estás vos, pero yo quiero verte. Mm. Oscar le dijo, dame 5 minutos. Ay, lo amo. Se ve que Oscar estaba con otra persona, llamó a esa otra persona y le dijo, discúlpame, esto no va más, chao, No. gracias. Y la llama a Patricia y le dice, ¿dónde estás? Voy para allá. ¡Ay, no! ¡Mediavilla, sos un romántico! Todos queremos un Oscar. Y ahí se reencontraron y están juntos desde que ese momento viviendo en casas separadas. Eso te iba a me decir. encanta. Ellos lo que hicieron es cuando se divorciaron, obviamente, cada uno se separó, pero cuando volvieron siguieron viviendo en casas separadas, creo, no me quiero equivocar, hasta la pandemia. Ah. que Creo después que se- ahí volvieron a vivir juntos. No lo tengo claro eso. Pero esta historia de amor a mí me vuela la Ay, cabeza. me encanta. Amo. Me parece lo más. Me ¿Qué, encanta. Lau? Ahí encontró el video. ¿Qué van a pasar? El de Oscar. Ah, a ver. Ahora la... Ah, buenísimo. ¿Qué, la parte de Oscar vamos a pasar? Ay, me Ay, muero de amor. ¿Ves? Esas historias de amor me hacen creer un poquito más en el Mi amor. vida. Estoy un poco... Sí, Grinch. estás emocionada, negra. Te veo emocionada. ¿Querés llorar? Llora. No estoy Estás muy emocionada. Iba a decir que estaba Grinch ella. en Muy realidad, ¿o emocionada no? estás. No estoy, Emocionada. no estoy De emocionada. todas las hadas, sos la emocionada. No estoy emocionada, no quiero llorar. Lo que quiero decir es que vengo medio Grinch, Mm. pero estas historias así, como que decís, qué lindo, ¿entendés? Mm. Y te da como. ¿Por qué volver a consideras creer que un venís Grinch? Y porque se separó hace dos doritos, boluda. No. me separé. Pero le vamos a Porque- hacer una bienvenida. Hoy cumplimos Nah, 40 bueno, programas. pero- Hoy cumplimos 40 pero ¿por qué programas. Chicos, ¿cómo Pero lo van a así me lo decir así? dicen. Bueno, se me pasó. Así me lo dicen. Pero yo ni sabía. Se me Poneme el cumpleaños feliz, por favor. Chicos, no puedo creer. Que los cumplas. Las fe, chicos, Feliz. aburrido. ¡Vamos los 40! Que los cumplas. Poné Cambio de década. Poné cumbia. Feliz. Que los cumplas. Al modo escudero. Que los cumplas. Feliz. Muy bien. Vamos a hacer Sí, sí. cantame los 40. Qué lindo. Vamos al juego. Bueno, hermoso. Hermoso. linda ¿Ves? historia, Gucci me pone, estás re Grinch del amor. Sí, amiga, pero ya un poquito menos. Ok.
poquito menos. ¿Ya querés estar de novia? ¿Tenés ganas de estar de novia? No estoy ¿Estás con diciendo- alguien? No. No. No estoy diciendo ¿Segura? estar de novio. Pero, Estoy diciendo que capaz estas historias así de amor, digo, qué lindo encontrar a alguien con tanto amor, que se quieran, que se reencuentren, y están hace 20 años de vuelta juntos también. Y Esas algo, cosas como que te da mucho amor. ¿Qué? Algo Media así villa. como esto que te pasa, que te mandan regalitos y todo eso, ¿no te gusta? ¿No te da intriga saber quién te manda te da un poco de eso? cringe. ¿Qué onda? No, me encanta que me manden regalos, obviamente. El tema es que no conozco a la persona Claro. que me manda regalos. Entonces, Claro. como me decís, no te da amor, y no, porque no sé ni quién es. Claro, ¿Cómo me va a claro, dar amor? claro. Alguien que Claro. no sé quién es, ¿entendés? O sea, sí, obvio que me encantan Claro, los regalos. Porque capaz que decís, ay, qué lindo, qué amor estas flores que me mandó, y después lo conocés y es un ojete el pibe, ¿no? No, pero no por ser un estúpidos. ojete o no. Me parece que uno también tiene que estar abierto a conocer a alguien. Yo no estoy abierta a conocer a alguien, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, se lo reagradezco, un amor, 1000 gracias, pero bueno, no es el momento, qué sé yo. Claro, no, está bien. ¿Entendés lo que me pasa? Tenemos a Oscar, a ver, la parte de Oscar. Que entre Oscar. La admiración que yo siento por ella es muy, pero muy fuerte. Pero digo no lo estoy diciendo de ninguna otra, por ningún otro sentido, lo digo como productor, ¿viste? Desde lo artístico. De lo artístico. Vos la ves en los shows y es una planadora, cante lo que cante. A mí me genera, el fin de semana que tocó no sé en dónde, y yo terminé y le dije, cada día cantás mejor. Ella me miró como diciendo, ¿qué le pasa? Pero no, es la sensación que a mí me quedó como público cuando estoy ahí, ¿no? Qué lindo. Sí. Es una... Ay, lo amo. No, ya está, me morí de amor, Hermoso, listo. hermoso, Que una persona que está con vos hace tantísimos años, tantas décadas, tanto que pasaron juntos, que te siga mirando con ojos de amor y de admiración, que diga, cada día cantás mejor, no, chicos, ya está, me morí de amor. Ay, mal. Listo, todos qué queremos un Oscar lindo. Mediavilla en nuestra Ay, vida. requiero un Oscar Mediavilla. ¿Ves que no Bien. sos tan grinch, que No, te no gusta soy el tan- amor? me También, encanta el amor. Los dos quieren un Oscar. ¿Sabes lo que pasa? Es que como que durante un montón de años tuve la historia Disney en la cabeza. de No, bueno, encontrar el Disney no amor existe igual. Y no sé qué. Y No después existe. no pasa, el príncipe te caga y todo eso, ¿viste? Pero No, bueno, igual no, nada. no es que te caga. Me parece que también es un laburo encontrar el amor, sostenerlo. Hay que tener un montón de conversaciones, de pactos, de acuerdos. No es tipo Disney, vino Prince Charming y de repente, ay, me enamoré y es Disney. Es que quiero Porque eso. aparte, y bueno, pero Es eso que es re no difícil. existe. No sé. No, eso Déjame no. averiguar. Tengo toda una vida para No, pero averiguarlo. no, eso no existe. Bueno, pero capaz que a mí sí Porque me pasa. no, pero lo que digo Pero es, no sé si la vos encontrás el príncipe encantado, Mm. vos también tenés que ser un príncipe Oh, pero encantado. yo ya lo soy, ¿entendés? Solamente tengo que encontrar el que también lo sea. Y sí, obvio. ¿Sabés que creo que uno por uno mismo no es? Sí. Uno es con un otro. Obvio, pero eso, por eso Vos te digo. solo, no sos el príncipe encantado. Vos capaz tenés los atributos para poder Sos el serlo. plebeyo El encantado. tema es encontrar a la persona que a vos te des ganas de ser ese príncipe Obvio, encantado, re. ¿entendés? Claro. Servicial Porque con el vos estás otro. con alguien ahora y no sos el príncipe encantado. ¿Quién te dijo? No lo sé. Yo soy un rey con la otra persona que está conmigo. Por eso después se me enamoran los imbéciles estos. Claro, amor. Yo no soy Bajate solo una del cara bonita. pony. Claro, la gente se enamora de Ay, lo mí. amo igual cuando se pone así. Y bueno, ¿qué Te querés que amo. haga? Que te mienta, ¿querés que te mienta? Salud. Nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo. ¿Te gustó? Permiso, voy a tomar agua. Toman Como que diva. me quedo callada. ¿Tenemos más audios de nuestros amantes amados, por favor? Ahí vienen. Mañana te lo manda la audio. A ver, Stephen. Y bueno, ¿qué hacemos con los ex? Yo creo que lo mejor es terminar bien con la otra persona, porque después ya se empieza a complicar. Tenés que te bloquean, que te empiezan a llegar mensajes y problemas no queremos, así que para mí lo mejor es terminar bien la relación. Un mundo Claro, mi nuevo. amor, no dijiste tu nombre, gracias por el audio, pero el tema es que no Eso no depende de pasa. uno, ¿entendés? No pasa, re. Depende de los dos, si uno es tóxico. Esto de bloquear, chicos, Re. o de bloquear o de mandar mensajes o sea, ni un extremo ni el otro. Ni bloquear, ni mandar mensajes de manera Repentina. compulsiva y llamados y... Qué denso. Ni Wow, uno wow. ni otro. O sea, normal. Bloquear. No, bloquear no. bloquear No, no. bloquear no. Ay, sí, Porque pero- aparte vas a es bloquear? Pero te ridículo. evitas eso. Pero no, es ridículo porque te bloquean y después vos si querés ver, buscás con otro Instagram. Pero ¿por Pum. qué vas a No, yo buscar? estoy hablando de WhatsApp igual. Vos estás hablando de Bueno, Instagram, yo hablo también. de... Mirá cómo sabe. ¿Qué?
No, aquel que busca. No, y porque uno tiene con varios otro Instagrams. Bueno, Y sí. bloquear por Instagram también. Para mí no tiene Al ningún pedo, sentido no, bloquear. Restringir. La verdad. Pero bueno, Hay un dicho que extremos. dice, bloqueame de donde quieras, pero no se puede, ¿cómo es? Pero se desculiar puede no hay. desbloquear, pero no se puede desculiar, una cosa Claro, pero así. Claro. me podés desbloquear, pero no desculiar. Acá Mario pone, estás medio grinch hasta que uno haga todas las cosas que te gustan. Ay, Flores, bueno. globos, cartitas, llamadas románticas. Viajes por el exterior, decir cosas así, te Viajes. mandan Vos cosas. sos fan de Dólares. Disney, mandar... Sí. 3 Yo pasajes soy a fan de Disney. Disney, pero Disney no existe, es Disney. ¿Entendés? ¿Qué vamos a hacer? Esto es así. Yo creo que Para mí sí existe Disney. para mí puede existir cada uno a su dimensión, su Total. propio Disney, Re. su propio amor ideal. Puede pasar, por más que dure poco No, tiempo. ideal. Lo lindo es que sucedió, no importa si después se rompió, Tal pero ese cual. tiempo de Disney lindo y feliz y toda la vida rosa, enamorada del amor y de la vida Vida rosa, rosa. puede existir. Y es Sí, pero para buenísimo. mí eso tiene que durar en el tiempo. Y también existe. Sí, No, sí. y también existe, Bueno. pero vuelvo, no es un... Es una construcción. Yo lo digo siempre, y la gente que conoce a mi hermana, a mi cuñado, lo saben. Vos ves a mi cuñada y mi hermana. ¿Cómo? Mi ¿Me habían cuñado olvidado? y mi hermana. Álvaro y Vanina. Y están hace 20 años juntos. Y realmente al día de hoy, si alguien no los conociese y los ve juntos en una fiesta, en una reunión, manejando en el auto, en un asado familiar, decís, se acaban de poner de novios. Qué Y los chabones lindo. tienen 20 años juntos, Hermoso. convivencia, mil situaciones de la vida, 2 bepi, viajaron a otro lado, volvieron. Y realmente si los ves fuera de contexto y no sabes quiénes son, decís, están en los primeros 6 meses de novio. Pero Claro. y eso, para nosotros, ¿no es Disney? Sabiendo todo el Obvio. Está bien, trasfondo. pero ¿cuántas parejas conoces así? No, pocas, obvio, pocas, nulas. pocas. Y Pero cuando vos existe. hablás con ellos por separado, te dan consejos. Yo 1000 veces hablé con mi cuñado de, ¿y cómo es esto? Y es paciencia, es amor, es entendimiento, es pactos. Pactos, para mí es clave los pactos, no romper los pactos, ¿entendés? No porque estás enojado rompiste el pacto. Claro. Son pactos y acuerdos diarios, ¿entendés? Es así. Y- Y, así y- sí lo puedes lograr. Y se me ocurre también otra palabra que nunca había metido en esto, pero que es enfoque. A ver. Enfocar en la pareja. No enfocar en lo que no tengo, sino que enfocar mi amor y mi deseo y todo en mi pareja. Porque por ahí yo hasta ahora siempre vengo diciendo, amor libre, la. Pero capaz que si te enfocás en tu pareja y no estás pendiente de otra mina que pasa o otro tipo que pasa, no te da ese deseo. No, pará, ¿se no tiene entiende? nada que ver. No. Yo siempre me enfoqué en mi pareja, nunca miré a otra persona. Pero es lo que estoy diciendo. Está bien, pero eso no te hace estar en Disney siempre, Claro, ¿entendés? bolas. No tiene nada que ver. Eso te hace no No. ser infiel, no estar en Disney. Bueno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí tiene que ver, No, obviamente que cero. tiene que ver. Yo nunca fui infiel y he terminado un montón de relaciones. Pero es lo que estoy diciendo. Bueno, está bien, pero es un No punto tiene más. que ver. Bueno, listo. Bueno, Está bien. vos porque sos infiel. Ay, por Dios. No, te estoy diciendo, bueno, no estás entendiendo lo que ¿O digo. no? Estoy No lo diciendo, entiendo. estamos Ámense. peleando. Estoy diciendo eso, que si te enfocás en tu pareja, en darle amor en tu pareja, en vivir situaciones con tu pareja, en pasarla bien con tu pareja y no estás mirando para el costado a otra Sí. gente, obviamente que no vas a querer engañar porque no estás prestando atención afuera, sino que prestás atención Pero eso adentro. es parte Pero de la ¿cómo burbuja. haces para que ese amor Claro. no se apague, para que ese amor... Enfocándote en tu pareja. Está bien, y te lleva puesto los problemas económicos, el laburo, la vida, los problemas familiares, Sí. los hijos, Sí. ¿Cómo haces? Pero te estoy diciendo eso, enfocándote en tu pareja, tratando de que todo lo que pasa en el entorno, de no meter foco en los problemas que te pasan alrededor. Porque si fuera por la economía, si fuera por todo lo que pasa, bueno, me separo. Pero me quedo tampoco solo vamos a en un vivir adentro de un monte. tupper. ¿Se Difícil, entiende? como lo estás planteando de una manera Bueno, difícil. pero a ver, díganme ustedes su punto. Para mí no es por ahí, Y porque a no ver. podés vivir enfocado en otra persona. Para mí te tenés que enfocar en vos mismo la vida. Claro. Para mí no es por ahí. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Para mí Pero ponele, también. vamos a poner un ejemplo claro. Mm. Tengo 3 locales de ropa, me va como el orto, tuve que Sí. cerrar 2, estoy re mal económicamente, Sí. tengo que mantener una familia. Sí. Obviamente que esos problemas son graves y que a muchos argentinos les pasa, pero no puedo hacer que ese problema económico afecte el amor que tengo por la otra pareja. Entonces ahí si enfocás ese amor en la pareja y te apoyás en el otro, me parece que es mucho mejor. O sea, vos estás tratando de ver cómo llegás a fin de mes, cómo le das de comer a tu bepi, cómo pagas el alquiler, Sí. pero mi amor, te amo No, con toda mi alma. claro. Sos el amor de No, mi vida. pero No, tratás de descansar en el otro, eso apoyarte sí. en el otro, Eso sí, enfocarte eso se ahí, trata de en eso que te hace acompañar. bien. eso sí, Eso es más compañerismo que re. enfoque. Sí, totalmente. Bueno, eso sí. compañerismo pareja. Eso sí.
Seguimos hablando, tenemos... No, ¿sabés qué quiero ver, Stephen? Tenemos unos virales de algunas personas que hablaron de sus ex y situaciones con sus ex que me gustaría ver. ¿A De Paul? ¿Qué? Sí, decile lo que quieras a De Paul. ¿Qué le querés decir? Que vuelva con Tini, me vuelvo loco. Hablando de parejas y de relaciones, Bueno, los que De Paul y volvieron fueron o son Tini y De Paul. Bueno, esta pareja es divina. Divinos. Divina que volvieron, Claro. ¿no? Ella Que tuvo en otro novio. Ella tuvo otro novio y otra novia. Novia tuvo. Tuvo novia también. Sí. Y volvieron. ¿Qué es esa cara, Nico? No, porque no, lo de la novia no sé si fue tan... como- ¿Novio Sí, tuvo? tuvo Novio novio. sí, Sebastián Yatra. Pero No, no. Sebastián en vino el antes de Paul. Diome. Antes de Paul. Sí, antes. Fue, Sí, sí, sí. fue el principio, Yatra, después de la Yatra. serie. Bien, pero esto de historia divina, pero había otro... Todo muy lindo, ¿eh? Todo muy lindo, pero yo sigo siendo Grinch. No, pero había otro viral que contaba qué le pasaba con el ex. Eso quería ver. Stephen. Cuando vos superás, pero tu familia no. Ahí está. Ese, a ver. A ver, no sé si... Superás, pero tu familia no. ¿Qué? Tipo, vos ni pensás en él. Estás re en otra, te estás viendo con 25. Viene tu familia, Bueno. tipo, por general tu mamá. Te dice, ay, ¿te acordás cuando Pepito te dio esto? ¿Te acordás cuando Pepito te regaló esto? Ay, ¿cómo estará Pepito? Basta, mamá. Basta, abuelo. Supérenlo. Yo ya lo superé. No va a volver nunca más. Ya está. Basta. Basta. Sí. Cuando vos superás, pero tu Bueno, familia... esto es lo que estábamos hablando antes. ¿Qué haces cuando tu familia ama a tu ex? Sí. Y traes uno nuevo y te lo compara todo. Bueno, Pepito no hacía esto. Uy, qué tóxicos, ¿no? Es difícil. Es una paja cuando está la comparación, pero yo creo que si la familia, si vos aclarás que quedó todo como el culo con Pepito, tu familia, si te ama realmente, no habla con Pepito Pero nunca pará, y más. si no quedó como el culo y si quedaste re bien, pero te separaste y ahora te estás enamorando de otra persona. Claro. Es re importante para mí la familia, el núcleo Sí. también. Un núcleo sano es quien te apoya en tus decisiones. Por más que ellos quieran a tu ex, te apoyan en que vos querés seguir adelante, avanzar, estar con otra persona. Porque la verdad que si todo el tiempo te atan a tu pasado, no está bueno como familia. No, por ahí si a vos ya no te interesa tu ex realmente y seguís avanzando en tu vida, lo que te diga tu familia capaz ni te aflige. Como Sí, que no, tu sí mamá se te afecta dice... un no, poquito. sí afecta. Aparte Sí. venís con tu nuevo novio y te lo comparan con el otro. No te lo- No está bueno. No, La siempre comparación afecta un está poquito. mal. Siempre Sí. afecta. Cuando me separé de mi primer novio, este malo de 4 años, mi mamá hasta se juntó con la mamá de él. Ay, los amo. Porque había tanta buena relación que se juntaron un día a charlar, como que las dos hicieron un duelo también por la ruptura de esta pareja que, Claro. que a las dos les parecía copado, ¿viste? Pero bueno, después de eso ya está. ¿Están preparados para hacer un yo nunca? ¡Ah, me encanta! Tengo Me encanta miedo. eso nunca. Vamos a hacer un yo nunca. Es suave, ¿no? Es suave, todo es suave. Ay, mira, Toma, a mi ver, amor. nos vamos, mira. Yo te Cada abro. uno va a tener una planchita de stickers. Ay, las amo. Toma esta para vos que tiene Ay, brillitos. no, Son de miren, princesas. son de princesas. Toma. A ¿Este ver. tiene brillitos? Esta tiene Ay, no, brillitos. amo. Y esta es Bueno, 3D. bien. Permiso, quiero verlo. Esa es para vos. Titi la Ay, cabra. chicos, me Titi encanta. la cabra. No, Eh, me encantan. Al Vamos a hacer un yo yo nunca. En vez de hacer fondo blanco, que a lo que si yo lo vine- hiciste, te clavas una sticker en la jeta. ¿Es una Así vamos planchita a para salir. cada uno? Una planchita para Mirá cada qué uno. organizado Ay, todo. mira. ¿Vamos? Púa. ¿Con yo nunca? Mm. Sí, No, ay, no. estamos jugando a las stickers, mi amor. Ah, No, lo tenemos. tienen relieve Dale. esas. Entonces. Eso tiene relieve. Dame Sí. eso, dame eso. No, quiero estas a mí. Mirá, tengo a Sí. Púa. Ay, mira, yo también. No, la de ustedes tienen relieve. Chicos, Me das amo a me das esa que me Púa. gusta, Púa. Este lo quiero en mi teléfono. ¿Querés esta que No, trae? bueno, después nos dividimos los vestidos. Después Yo quiero quiero esa de 3D. Yo quiero esa. No, Me la yo pones quiero en mi esa. Yo quiero celu. Ay, yo también quiero Para, en el parecemos celu. 3 tarados. Vamos Bueno, a jugar al dale. yo nunca y después jugamos con las stickers. Dale. Ay, quiero a Púa. Sí, yo también. Oh, Púa. Dale. Bueno, Voy a- bien. Voy a poner la que más menos me gusta. Dale, 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 Va. dale. Choir. Afilados. O sea, se De- pega el sticker el que lo hizo. El que lo... Bien. Tac, te lo pegas. Bien. ¿Está? Tengo miedo. Yo nunca... Lo prepara. Ya lo preparo. Se lo pega antes de leer. Yo nunca estoqueé a un ex.
Ay, chicos, ¿quién no? Sacate el gorro, No Nico, me no voy a vale. sacar el gorro. Me voy a No. sacar la ceja con Yo esto. nunca volví con alguien que había jurado no volver. Jurado no volver. Ni chance, negro. Fue ir a... No. Chicos, Me voy a arrancar la me ceja voy con a pegar todo. ¿En serio? ¿En ¿Te serio? pasó? ¿Con quién volviste? ¿Qué sé yo? Con algún ex. Ni idea. Pero por un ratito. Bueno, pero Una es night. igual. Sí, sí. Yo nunca tuve una relación que nadie sabía. Ay, Opa. sí, obvio que sí. Contá, sí. ¿Quién? ¿Podemos saber Ah, ¿y nosotros? se supo después? No, muere callada. ¿Se Mamá supo mono muere después? callada. Estoy jugando un juego acá. Pero se supo después. Estoy jugando acá un juego. Estoy jugando. Yo nunca chapé con una mujer. Ay, chico, no puedo sacar el sticker. ¿Chapaste con una Vos mujer? Obvio, chapaste con con- una mujer, es verdad, me Yo chapé con una contaste. mujer. Yo con un Con una montón. famosa. Sí, con una famosa. Ay, me encantan los stickers. A ver. Quedan re cool. ¿Vamos a estar así todo el programa? Con el Sí. Yo nunca me escondí a llorar en el baño en una jornada laboral. Ay, sí, sí. re, Chicos, re. chicos, la pasé tan La como el orto. pasé como el orto. Yo Bueno, vos me imagino, en coso. Chicos, ¿En qué no cosa? me Ah, en coso. metan Las stickers. No, Ay, pero se me vos pegó lloraste el al pelo. aire, en todos lados. Claro, vos lloraste. Sí, yo re lloré, chicos, la pasé como el orto laburando también. Yo nunca vomité en el boliche. Ay, no. Nunca ¿Vos quebré. sabés que no? Neverland. ¿Vos tampoco? ¿Sí? ¿Vos sí, Ay, verdad? sí. Si no tomás. Cuando yo tenía 17, 18, 19, Claro. 20, yo tomaba, chicos. Claro. Está bien. Mírala, Titisil. Mi novio me llevaba a casa y yo borracha. Mírala la Titi, la cabra. Yo nunca mentí para zafar en el colegio o en la facu. Ay, chicos, obvio que sí. Obvio, no me entran las stickers en la cara. Re. Después Obvio. empieza pecho, todo acá. Cuello, Cuello, tórax. todo. Sí. Ay, vos tenés mucho espacio ahí. Re. ¿Dónde entra esto? En la nariz. Ahí va, muy bien. Acá. ¿Qué más? Yo nunca me tenté de risa en un evento serio, tipo Ay, misa, sí, cosas, re. chicos, chico. re. Ay, yo me redormía en misa, chicos. desastre. Yo fui a colegio católico, olvídate. Yo. ¿Dónde entra esto? Acá. Cantando el himno en la escuela, chicos, tentado. Sí. Para, Stephen, chupame un poco, a ver esto, ¿dónde me entran más? En el ojo. Acá. En el cuello para mí. Ay, te quedan re lindas. Yo tengo que ir a polémica en el bar, chicos. después. Bueno, pero Bueno. se te sale rápido. Yo nunca estuve con un famoso. Dale, chicos, se joda. ¿Famoso? No, yo no. ¿China estuvo con un famoso? Yo sí estuve con un famoso. ¿Chinita estuviste con un famoso? No, no. Nico y la China Sí, también, yo te ¿eh? conté ya. Vos Yo también también estuviste les con un conté. famoso. Ponete una. Pero el productor, Famoso. ¿Qué productor? no importa. Yo nunca chapé con alguien que acababa de conocer. ¡Ay, dale! Yo nunca. En un boliche. Yo, mira, no me la puse. China, ¿vos tampoco? Yo sí, ya me pedí. Obvio, a mí me está costando mucho sacarlos. ¿Te ayudó? No, mi amor, Dame. gracias. Sí, chico, en un boliche no conoces a la Sí. persona y ya Y fue. chao. Bueno, yo no. Cuando Hola, sos hola, joven. hola, Tuki. Che, qué difícil está ¿Viste? este tema. Ese De está que- difícil. ¿Ayudó? Te No importa, ayudo, te saco con ayudo. otro. Otra plancha, si no. No, no, besito. Como todas. Está No difícil, puedo no sacarte importa, el no importa. sticker. Vamos A ver, tranqui, ahí dale el vemos. tuyo. Dale. No, no le... Te faltan uñas, Ay, dame. sí, lo Me amo. encanta. Fíjate, bueno, sigamos. No, te tenés que poner Ahora uno me más pongo- porque te pongo chapaste en Te el doy boliche. a Sebastián. Yo nunca me chapé a dos personas en la misma noche. ¡Ay, re sí! Obvio, re común. Yo no. ¡Ay, no! En la matiné arrasábamos. Una Y este y acá. falta la otra que te debía. Che, Yo le nunca dije. me chapé a dos personas sí, al mismo día. juntas a la vez Nunca. también. Trío. Chape de tres re. ¿Dijiste Qué bárbaro. tríos? No, no. ¿De Se chape? Chape piquito sí. Sí, pero No, de a piquito tres no, no. chape, No, transar chape, no. lengua, Lengua de a tres. loca. No, no, no. Re, vos No lo llegué. hiciste. Yo nunca estuve ¿Nunca? con... No, si no me pegué. Nunca estuve Pero con qué dos personas. divertido. Bueno, nunca lo hice. Re, era un boliche y... Otro día pienso si lo hago. ¿Qué más? Yo nunca estuve con alguien 15 años mayor que yo. No, el mismo. Yo sí. Está todo pegoteado. Sí, ¿qué Yo va a hacer? también. Tuki. Tucson. Bien. Yo nunca Ya no sé dónde
tuve algo con alguien del laburo. Ay, chicos, sí, mi novio, chicos, pues. dale. Ahí está, toco. Bueno, compañeros de trabajo. ¿Dónde me Tiki. pego esto? No, yo no. En el cuello, que tenés Oh, espacio sí. ahí en el cuello. ¿Acá? Ahí, tucu. En el mentón. Espectacular, te Ah, queda también. bien. Ahí está. Re. quedo sin Yo nunca sticker. borré un chat A ver. por miedo a que alguien lo encontrara. Ah, re Ay, sí. obvio que sí, chicos. Ay, qué feo. Re Yo sí. no. Dame una chinita. Toma, mi amor. Tuki. Eh, Acá. yo nunca tuve una cita tan mala que tuve que inventar una emergencia para irme. Re. Ah, no. ¿No? No. Ay, Ay, yo no, sí. tampoco. Yo sí, chicos. Estoy pensando. ¿Y qué hiciste? Tipo, amiga, llámame. ¿Algo No, de eso? no, yo mismo, no sabes lo que acaba de pasar. Chau, me fui. ¿Para Sí, dónde me sí, sí, pego? sí. Ahí. Bien. Claro, esa es la amiga es la típica también un poco. ¿Que te llamen? Sí. Está Yo bueno. nunca me confundí el nombre de alguien en una situación incómoda. Re sí. Pónganselo. Ya me puse. A Facu le dije yo, pobre. No, a Joe le dije Facu. A Joe le dije Facu. Ay, boludo. ¿Y vos, China? A un ex le dije el nombre del anterior. ¿En También. serio? Sí, la Sí, se me típica. salió. Fue Pero así. ¿hace cuánto estabas con el ex? Con el... Con el actual. No, meses. Unos 6 mesitos. Y se me... 6 meses. A los 6 meses me a los 6 meses le mandaste. Nombre de otro, fue sin querer. Me estás jodiendo. No, ¿por qué te iba a joder? Buah, yo nunca le hablé a mi ex desde una cuenta topo. Ah, no. Topo. Amo la palabra topo. La palabra topo me No, encanta. no. China. Cero. China. Yo los bloqueo si es ex. Bueno. Si es ex. Y queda, pará, porque quedan 2 más acá. Tengo miedo. Y yo nunca. Yo nunca. Bueno, ahí vamos a llegar hasta Dale, ahí. no, léelo. Vamos, a, Leo yo. No, vamos a léelo. llegar hasta ahí. Silvina. Dale, ¿qué dice? Lo leo yo. Te quemaste sola, a ver qué No, dice. ¿es el que te mandé yo? ¿Cuál? No. ¿El yo nunca? No. ¿Lo leo? Bueno, dale. A ver, ¿dónde estamos? Dale. ¿Qué es el de la foto? A ver, ¿cuál es el de la foto? Dame un segundo que te Yo encuentro. no quiero pegarme más, porque esto los quiero pegar en mi celu, Bueno, chicos. después- Miren ¿Dónde todos los que me estás? tuve que pegar. Bueno. ¿Cuál leíste el último? A ver. Va, a ver. Quedan 2. Yo, bueno, lo digo yo Sí, uno. dale, Yo dale, a ver. nunca fui infiel virtualmente. Ay. Yo nunca fui infiel virtual. Nico, pegate stickers. Es que no sé. Nicolás, pegate Pero stickers. porque a mí no me cabe la foto ahí. No sé si foto. Ah, tipo. ¿Un joteo? Ah, un joteo, sí. Pégatelo. Negra, ¿para qué te voy a mentir a vos? China, pégatelo. No. Dale. ¿Qué hice? ¿Y vos no te lo vas a pegar? ¿Y vos qué? Yo nunca fui infiel virtualmente. La 4 leí. ¿Nunca te Leo. joteaste con A alguien por ver. mensajito? ¿Estando de novia? ¿No? No. Niet. Mira, bueno. Nunca. La 4. ¿Qué más? A ver. Y No te creo nada. Última. ¿La leo? yo nunca accedí a sacarme una foto subida de tono. ¡Ay, por favor! Pegate el blister entero. Pará, ¿cómo era? Yo nunca accedí a sacarme una foto. Ay, chico, todo. China, dale. Sí, ya me pegué. Y sí. Y sí. Chicos, todos. Me lo terminé. Un loco esto. Guardé a púa para vos igual. Ay, sí, la quiero en mi celu. ¿Y qué queda? Ya está. Ya está, A basta, ver. no más. Ya no les entra más. Ya está. chicos. Listo. A ver, yo nunca mandé un mensaje caliente a la persona equivocada. ¡Ay, no, ¿Mamamono? chicos! Mamá, A la persona... Es que no me veo dónde tengo, entonces me pegué así Stephen Chupalo. a la bestialidad. Stephen, chupalo a Nico, A por ver. favor. Es que no me veía, No, mi entonces me pegué en unicornio. cualquier lado. Ay. Chupame a mí, a ver. Ay, por favor. Me encantó. Y chupar a la China. Me Pará, encanta. voy a contar. Terminó el yo nunca. Voy a Sí. contar a ver quién perdió. A ver. Nico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nicolás. Atorrante. La China. Sinvergüenza, bandido. ¿Dónde me faltó uno? ¿Acá? ¿Acá?
14, no se ve por el mix acá. Bien, 14. La China, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pará. 11. Este ya lo había contado. 11. La China, 11. Wow, tengo un montón. Y A ver. yo... ¿Te los contás vos? ¿Quién me los cuenta? A ver, vení. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. ¡Ay, estamos empatados! Desempatamos el Próximo programa vamos a hacer otro Yo Nunca del próximo encantó. tema. A ver quién va. Me encantó. ¿Lo sacamos ¿Y esto esto qué ya? onda? ¿Qué hacemos ahora? Te voy a pegar La a Gucci Cuba. pone, son 3 bananas con los stickers pegados. ¿Cómo No, nos tenemos que banana, quedar todo el día así. ¿Ah, sí? Ya está. Bueno. Yo lo único que sé, dame este. Dame vos. Yo quiero pegar en mi teléfono acá, ¿ven? A este Y te que guardas lo amo. Flanders. Ay, pero no me lo saques. Bueno, está Ahora bien, mía. te lo doy. Listo. Amo a este, miren. A Púa. Miren a Púa. Ese es el chanchito de Miren, Moana. ¿se ve bien? Para los que No. no conocen. ¿Dónde My está? Flounder. Pará, ¿lo ven? Pará. ¿Se ve a Púa ahí? Sí, No, sí. se ve todo borroso. Bueno, Es el de chanchito Moana. de Moana, no importa. Es muy tierno. ¿Y cuál me... ¡Ay, a Flounders! ¡Ay, lo amo! Me los voy a pegar. ¿Ya me puedo sacar? No, no te los puedes sacar. No te puedes sacar nada. Vas a ir así el programa. Nico, vamos con vos. Sí, vamos conmigo porque los voy a poner a cantar. Cantame las 40, Silvina Escudero. Hoy, obviamente, la temática es ex. Porque vieron que hay ex que los querés mandar a Hawái, otros que los extrañas un poquito. Y hoy traje canciones. Ustedes lo que tienen que hacer es seguir cantando la canción. ¿Ok? Ok. No hace falta que adivinen el nombre ni el artista, sino que yo digo, pone play, se escucha un fragmento muy cortito Sí. de la canción y ustedes tienen que seguir cantando. Sí. Amo. Spoiler alert, Escudero para mí, vas a ver el 100% de las canciones. ¿En serio? China, te vas a tener que esforzar un poco más. ¿Cómo no? Son canciones Pará, muy les puedo mostrar 90, mi 2000. celu ahora, miren. A ver qué otra tenés que me guste. Puse a Púa, a Flounders y a Raya, que es No, el tigre tenés- aladino. Hija de mí. No me las saques porque las Dale, quiero yo. Egoísta. Bueno, ¿cuál querés? No, no quiero ninguna. No, decime. Yo esta no quiero. Ay, Blancanieves. Está con los animalillos. Sí, están con esa la voy a pegar también. Ella nunca creció, chicos. Tengo 15. Muy bien. Bien, sorry, Nico, te No, vamos tranqui. a hacer- Está Es todo que bien. Disney es una Cuando cosa... quieras. Bueno, empezamos con el primer tema. Yes. Tienen que ser rappers. Yo les digo, cuando tienen que Rapper. ser rápidas. Ah, ¿ok? rapper. Yo digo, Estoy. play, termina la canción y canta la Dale, bestia. dale, Son dale. 9. No quiero gritar, chicos, me hago mal la garganta. Voy a Bien. tomar un trago. 3, 2, primera canción cuando quieras. Y ahora me llamas, me quieres ser, me cura. Ahora. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Ey! Las dos. Muy bien, Para- excelente. Para empezar muy bien, muy fácil me pareció. Para, voy a... Tuvo Me Anotamos pareció juntos. fácil. Dale, Me bien. pareció Niquitito. muy fácil, entradita en calor. Bien, nos Dale. quedan 8 más. Va. 3, 2, música. ¡Ay, te amo! Ay, me pegué los pelos. ¿Cómo dice? Lo dejaría todo porque me besaras. ¿Cómo? Entrego mi grasado, mi religión. Después de tanto tiempo en nuestros brazos. Y quedas sin pedazos De corazón, tu piel también la dejaría. Mi Tu nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Muy bien. ¿Qué pasó? Nada. Casi. ¿Qué pasó? Sí, la China. Porque me confundí. Sí, no me digas. Dice, te quedaras Claro. por te besaras. Claro. Qué Lo lástima. dejaría todo porque te quedaras mi credo, mi pasado, mi religión. No, no va sticker ahí. No, no va sticker. ¿Te lo sacaste de tu cara? Ah. Debo decir que me sorprendió la China con este ¿Viste? tema. No me tiene ni Me fe. sorprendió la China, porque Sí, ella sí, mucha no la cumbia soporto. villera, Ay, mucho yo recate. ¿Qué me- Y vamos a ver qué qué pasa. me decís, villera? 3, 2, música. Temón. Temón. De cuando era Atención, chica. no tiene letra esto. Va.
Desde que me dejaste, la ventanita de mi amor se me cerró. Desde que me dejaste. ¡Qué grave! Las azucenas han cambiado su color. Ah, se la re sabe, Cuero. ¿Cómo dice? Desde que me dejaste. De nuevo. La ventanita del amor se me cerró. Canta el control. Desde que me dejaste. ¿Cómo dice? No hago más que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una condena. Chicos, ya nos fuimos al pasto. Tengo el alma en pedazos. Así no paramos más. Sí, espectacular. Ey, ¿punto para quién? Para las Para dos. mí. Las dos. Ah, bueno, para las ¿No? La China cantaste al principio, no me mientas. Sí, cantó Toda la todo, canté. cantó todo. Ok. cantó todo. Sí, 3 China 2. Bien. ¿Cómo Vamos sí, con la tres? próxima. No, la China 3 y yo 2. tres. Anotó cómo para el afanan. culo, Bien. Laura. Ahí ¿Cómo producción se afanan? arregla con el puntaje. Vamos con los Bien, próximos. dale. 3, 2, música, dale. Y que tu corazón robó, ya lo sé, solo dime quién es. ¿Cómo dice? Dale. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva Pasión, tu misterioso alguien? a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme. Muy bien. Ey, cantó me lindo la tenés- China. No me tenés fe, negro, bien, eso pasa. China, cantaste lindo. No me tienen fe. 4 Cantó puntos lindo. a la China, estoy Yo odiada. no puedo creer, ahora remonta. Odiada. Bueno, che. Ey, cantas lindo, China. Nah, amigo. Sí, Me canta gustó lindo. un poco eso. Todo que hace lindo hiciste. la China. Muy Ay, bien. ¿por qué no les di un beso? Bien, vamos con la próxima. 3, 2, dale. Me va a extrañar al suspirar, Haceme tuyo, escudero. porque el suspiro será por mí, ¿Cómo dice porque el Ricardo? vacío lo hará sufrir. ¿Cómo dice? Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar ¡Ay, qué lindo! cuando No tenga ganas de dormir. ¡Qué lindo! Claro, fíjate cómo este amor era diferente. Él le dice, che, vos me vas a dejar, pero ¿sabes qué me vas a extrañar? Vos vas En a el volver. día a día, cuando te vayas por ahí, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí. Espectacular. Muy bien, ¿cuántas nos quedan, Stephen? Pará, punto para mí, Laura. Sí, punto para Silva, vale doble el de me va a extrañar porque ¿Qué? es un agudo interesante. ¿Qué dice Una esta? chorra. Vos Cualquiera. tenés una gana de que Cualquiera. Sí, es un agudo. Yo no puedo creer. No sé, acaba de decir eso. El nivel. No. Bueno, Telegrama. vamos con la próxima. 3, 2, dale. ¡Simón! ¡Simón! Súbile, 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 súbile. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. ¡Canten! Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni de esos de los que esos siempre me daban hasta el amanecer. Un poquito más. Ni una de las sonrisas con las que cada noche y todos los días son estos ojos. ¿Quién ganó? Muy bien, muy bien. Paulina Rubio. ¿Cómo que es eso? Ay, no, Paulina La Rubio. China está ganando, chicos. Épico, Paulina No me gusta. Rubio. No me gusta, dice. Bueno, atención. Bueno, No venimos me muy gusta. bien. Venimos bien, para mí está bastante No me peleado gusta todo. que me venga ganando la China. Vamos No a ver qué me pasa. gusta. Atención, porque nos quedan Atención. 3 temas nos quedan. A ver. Atenti que estamos ahí. Dale. Vamos a decir esto, el último vale doble, así que atención. Siempre Última me canción roban. vale doble. Yo no te digo que el último Dale, vale doble. dale, dale. Vamos con el próximo. 3, 2, dale. Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba Como yo no está pa' tipos como
como tú, pa' tipos como tú. A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú. Muy bien, las dos lobas. Ey, gran historia esa de Shakira, de la canción que le canta a Alex y le cantó todo ahí. ¿Cómo se enteró que la cagaba? Tremendo. Porque le comía el yogur de la heladera. Tremendo. Eso es increíble, loco. Pero ¿sabes qué es una guachada? Encima que me cagás, la traes a casa. Claro, no podés. Duerme en mis sábanas. no, es un Cagame montón. en otro lado. Es un montón. En mi cama, Es en un mi montón. sábana. Tremendo. Con mi Bueno, yogur. las relaciones de ex son grandes historias que inspiran un montón de cantantes. Obvio. Adele hizo un disco entero hablando de su mal de amor y de su ex y millonaria, una cosa de locos. Bueno, Acá Uchi comenta, porque este tema, nosotras estábamos juntas en Punta del Este. ¿Te acordás? No, ella vuelve con... Perdón, estoy contando algo personal tranqui. que la Uchi me... Está nos bien, fuimos pero juntas contalo. a Punta del Este Sí. y justo fue cuando salió el tema ese, Ajá. porque fue en un enero. Enero 2023. 22 Enero 2023. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Sí, Y sí, estábamos en loop con Gucci cantándola Sí. todo el Sí. día y con el pasito. ¿Vos lo sabés al pasito viral? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, ¿cómo era el pasito? Em, No me acuerdo. Porque es en el estribillo que dice... A Esto es para que modifique, mastique, trague, mastique. Yo contigo Ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que me critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sale pique. Ah, sí, me acuerdo que había Bien. un challenge sabía ahí. que Sí, había sí, sí, un sí, sí, challenge. sí. Muy bien, quedan dos canciones. Dos canciones. Hay dos canciones que son las finales y las tienen que cantar a los gritos y con todo A el los corazón gritos, en la bien. mano. Recuerden que la última vale doble, ¿ok? No. ¿Para cuántos puntos vamos? 6-4, gana China. 6-4 gana la China. Ojo, estás a Podés tiempo. ser echada. Estás Pero a me tiempo. puedo llevar hoy esa firuza. Pero Porque nunca me lo dieron. nos quedan dos canciones. Esta que viene ahora, el punto va a ser para la primera que emita sonido. Listo. O sea, la primera que diga... No. La primera que empiece a cantar y siga la canción correctamente va a ser la que tiene el puntaje. Ok. Si la otra se suma después, no vale. Sí, señor. Y el próximo, que es la última canción, vale doble también. Para la misma que empieza a cantar. Siempre me Para la primera que remonta empieza. acá ella. Muy bien. Atención. Vamos con la próxima. 3, 2, música Stephen. No pueden cantar todavía. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo, te olvido. A cada minuto lo intento, te amo. Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Qué difícil. Qué difícil porque las dos empezaron a la vez. Sí, igualita. Vale, muy bien. Para Ok. mí, como soy la conductora, merezco 4 puntos. ¿Sabes qué va a pasar No me esto? digas. Este se va a mantener el Épica. punto para las dos, A Lau, ver. porque la verdad que las dos empezaron, pero momento, porque este que se viene ahora, dije que valía 2, pero como acá empataron, va a valer 3. ¿Quién empató? Este punto. ¿Querés hacer el desempate? No, pero empate. Yo Sí. voy 7. Por eso, vos vas 7 No, y yo pero voy en esta 5. canción, Ah. esta canción no ganó ninguna, recuerdo. porque No. las dos lo hicieron a la par. Ah. Muy bien, tenemos un último tema, vale 3 puntos, 5, 6. Claro, sí, gol gana. Qué estrés. O sea, es la primera que cante esta canción. Esta canción es muy fácil. Quiero ir al baño. Por eso necesito que canten excelente. Es más, ¿sabes qué? Va a ganar la que le meta más pasión, la que le meta más acting, Correte. la, Te la que le corres. meta acting. Yo me voy a parar y me voy a poner un costado. Voy a ser el jurado. Voy a ser el jurado. Si no la conozco, te hago de caño. Y la Lo voy a consigna dar todo. la consigna es darlo todo. Es la primera que lo cante y la que mejor lo interprete. Muy bien. Ahí está. Me encantó. Excelente. Bien. Entonces, a la cuenta de 3 va a empezar esta última canción y se define quién es la ganadora. 3, 2, acción. Toda la gente en casa. ¡Qué ganas de robarte
qué ganas de no verte nunca más. Sorete. Qué ganas de cerrar ese capítulo. Te odio. A donde fuiste una mentira y nada más. La gran ganadora de la tarde de hoy es Valentina la China Teglia. Muy bien. Ey, le puso. Sí, te robaron la final. Chinita, Estuvo muy te bien. ganaste ámbar. Muy bien, se ganó Hoy nos tocó Zafirus. ámbar, sí, Ámbar, exactamente. espectacular. Ámbar de Rocío, porque ámbar se renovó para vos. Nuevos diseños, nuevas fragancias, pero todas con el mismo olor a ahorro. Encontralas en diferentes presentaciones, difusores de 60 mililitros, colgantes para autos y mucho más. Ámbar huele bien y el precio también. Hoy es para la Chinita que me ganó. Qué bien. Odiada estoy, que me Ey, ganó. Odiada. Pero estuvieron las dos muy bien. Odiada. ¿Pero me estás cargando esa canción? ¿No la conoces? ¿Qué gana de no verte nunca más? No, pero por más que ¿Sabes esa a chica la cuánto se las conoce. cantaría? Son canciones que son medio universales. Sí, igual es cierto, tiene 23 años. Sí. Ay, mirá, somos dos. Ey, mirá, a ver, está- hace así. está bueno. Como, mirá, a ver, vení más cerca, quédate ahí. Como que nos damos un pico. Yo me tengo que hacer. Ahí, a ver, vamos acerco. No me doy cuenta. Que alguien nos guíe. Laura. Laura. Cabeza derecha, Nico. No giren la cabeza así. Mírense a los ojos. Ahí está. Perfecto. ¡Qué pelotuda! Dos boludos. Sí, escuchá, estuvo bien el juego. Estuvo buenísimo. Estuvo bien. Los estuvo temas divertido. buenísimos. Y quiero ver más virales sobre los ex. Amo. Sobre los ex. ¿Podemos? Stephen, Hay entrevistas también después. quiero. A la People. Muy bien. A ver, Stephen. Para que ustedes estén en paz. El punto de inflexión fue en un momento muy delicado de ella. Yo estaba en Inglaterra y recibo una llamada muy temprano, a la madrugada, 4 o 5 de la mañana. Me llama una persona muy cercana a mí y me dice, mirá, me parece que pasa esto, esto y esto. Yo estaba, que había nacido mi primera hija 6, 7 meses, muy chiquita con ella. Le cuento a Daniela, le digo, pasa esto, tengo que viajar. Y en ese momento, que fue hace un par de años, tuvimos una charla. Era algo que yo venía luchando hace muchos años igual, ¿viste? O sea, me parecía que había que dar vuelta a página y ahí es como que hicimos un paso al costado los dos, dijimos, vamos a... Claro. Lo importante, ¿no? Bueno, esta relación, chicos, fue una cosa tremenda. Se filtraron audios, Sí. videos, violencia, acoso. Celebro que las personas que tienen hijos en común se lleven bien. Sí. Porque ese es el tema. No es que son solo ex, Claro. son familia. Son familia. Uy. Y qué importante esto de bajar un cambio y decir, che, bueno, paremos un poco. Sí, pero igual pasaron 1000 años. Sí, lo y ella sé. se fue con el mejor amigo. Sí, sí. O sea, Cierto. habla de una madurez de Maxi, sobre todo tremenda. Sí, de Maxi, claro, de que saber diga, bueno, perdonar. Sí, resiliencia, saber perdonar. resiliencia. No olvidarlo ni dejarlo pasar por alto, pero el tipo dijo, bueno, me la fumo, pero arreglemos esto porque si no, no vivís en paz. ¿Sabes qué creo que lo que uno tiene que tener? O por lo menos lo que hago yo. Yo tengo 1000 defectos, chicos. Si quieren se los enumero. Lo que más tengo son defectos, pero una virtud. Inteligencia emocional. La realidad es que lo más importante es pensar qué es lo mejor para tu vida, para tu salud, para todo. Ellos, para sus hijos. Prioridad, tus hijos. Entonces es como, ok, ¿qué es lo importante? Prioridad. Y de ahí para abajo. Claro. Porque enojados nos podemos enojar todos por todo. Siempre hay motivos para enojarse. Siempre los hay. Sí, obvio. Ahora, aplicar la inteligencia emocional es para pocos. Lo recomiendo. A mí me llevó años, pero llegué ahí. Llegué. Chinita, vos Sí. nos trajiste un juego que amo los juegos. Sí. Ama los juegos. ¿Tenemos las paletitas a mano, Lau? Sí, señora. Vamos a en jugar, Narnia. sí. Te voy a decir que tenemos un viral de una loca de mierda. Que el ¿Querés novio la ponerlo? dejó por loca de mierda. Tenemos un viral de una loca de mierda, dice Lau. Hablemos No de me eso. gusta hablar así de las mujeres Eso te iba a igual. decir. Ella misma
Hablemos así de las Ah, bueno, a ver, mujeres, te iba a decir. escuchemos el audio entonces. ¿Por qué terminé con mi masculino? La Este amo es el ella. Qué final loca de mierda. chapter. Amigos le recomendaron al masculino que me deje por loca de mierda. Y tienen un punto. Pero bueno, después yo hablando con el masculino, decidimos volver a intentarlo, ¿viste? ¿Cómo vas a dejar este cuerpo? Amor. Cuando él se lo comentó a los amigos lo bloquearon y lo sacaron de todos los grupos. Bueno, él estaba muy mal por el tema de los amigos, así que yo dije, ¿sabes qué? Doy un paso al costado. Terminemos, así tus amigos te vuelven a hablar, cada uno por su lado y chao. Además estoy en un punto de mi vida donde me valoro un montón. La luna me la bajo sola, yo no necesito a nadie. ¿Sabes qué? Tómatela. Un poquito de personalidad no tenés, bancátela, soportá. Como yo tuve que soportar, él siga siendo amigo de la mejor amiga de la ex. Tuve que soportar a una pygmy que le diga enfrente mío, ay, este trago es horrible, haceme otra. Yo sí soporto, pero tampoco tanto. ¿Sabes qué, Malena? No me arrepiento de nada. Pero bueno, Malena, la vida sigue. Lloré lo que tenía que llorar. Y ahora es mi momento de relajarme y gozar. Ya va a llegar alguien que entienda mi vibra, que me dé el lugar que me merezco y que me valore. Y si no te gusta, tómatela. Pero bueno, nada, eso. Valórense. Besitos en la cola. ¿Por qué te... La quiero. La amo. Pará, spoiler. Ella volvió con el masculino después. Volvió. La amo. Yo la resigo. Ah, mira, ¿cómo se llama? Dulce Pink. Mira. Lucía se llama. Y ella se separa del masculino porque le cayó mal a los amigos de él. ¿Cómo te separás por tus amigos? Sí, una persona muy influenciable por lo que ella cuenta No, siempre. igual en los redes. amigos, boludo, bánquenla, ya está. Total, se la fuma en alguna que otra juntada y ya está. La amo. Bueno, y pensé que ibas a traer más información No, a esto. es lo que sé. No Ok, sé. bien. Sí, es lo que Igual, quería la contar, verdad, no puedo. si ella misma se autodefine loca de mierda y dice, ya voy a encontrar a alguien que me quiera, trata de no ser tanto una loca de mierda. Sé un poquito mierda, un poquito loca, pero no tanto, todo junto. Es un tema igual lo de los amigos y de la pareja. ¿Por qué? Porque digo, si te llevas muy mal con los amigos de tu pareja, yo creo que en un punto sí afecta a la pareja. Porque Pero eso si tu depende novio- del nexo, del novio. Por eso digo, si tu novio ama a los dos, ama a sus amigos y te ama a vos y no suelta ningún vínculo, a la larga eso puede traer problemitas. Sí, porque por más que no Pero quieras... eso de chicos, de grandes también. Yo creo que sí. Pero si vos te pones de novio y a tu mejor amigo le cae mal tu novio, no te separás por eso. No, Bueno, acá trataré tenemos un caso igual, que sí. chicos, mis amigas me bancan a quien elija. Me dirán, es un tóxico, la verdad no es por ahí, Claro. la verdad, gorda, no te hace bien. Pero lo van a bancar igual, no lo van a maltratar en los asados, Total. ¿entendés? A mí me ha pasado que no toleraba a una amiga de un ex. No la toleraba. No la toleraba, no podía ver. Y me la tenía que fumar en las comidas y todo, pero siempre había como una incomodidad ahí. Y a la larga, sí, la verdad no tengo ganas de ver esta forra acá sentada en la Pero mesa no se conmigo. separaron por eso, ¿entendés? No, pero colaboró. Pero tu novio estaba de tu lado, no de la amiga. De los dos. Claro, él está en punto medio. Claro, y eso te da Fumaba- celos. No me daba celos. Digo, esta piba es una forra. Inventó cosas de mí. Que eran mentiras y Ah, supiste claro, que eso eran no mentiras. está La verdad bueno. no tengo ganas. Tenés de que agarrarla explicar. No, no está bueno Claro. eso, no está bueno. En fin, bueno, en fin. Bueno, ¿Jugamos? sí, juguemos, dale. Bien. ¿Quién es más probable hoy? Uy, ¿quién es más probable? Vamos a- Ojo con tus preguntas. Besos a todos los del chat que hoy escribieron un montón. Los Mal. amamos mucho, mucho, mucho. Gracias por estar con nosotros en estos 40 programas. Para los 50 vamos a hacer algo. Los Ay, 40. chicos, tengo que ver qué voy a hacer para mi cumpleaños. ¿Qué hacemos para tu Eso. cumpleaños? No Pero sé. si a vos te gusta festejar. Amo festejar, pero este es un año... no, Pero es un año espectacular, no, nena. posta es un año espectacular. obvio. Re. La verdad, tengo pegados los cosos, no entiendo. Vos hay que Me festejar falta toda uno. tu vida. Porque viste que uno a veces no se... No, yo festejo todo. Sí. Che, Lau, me Sí. falta un cartel. Toma, Nico. ¿Cómo no? Te falta ese para él. Yo de última ¿Allá? juego acá. Falta un cartel. Acá hay un Nico. Ah, acá está, dame. Pero chicos, lo tenían en el escritorio. Bueno, pero Laura, acá, 3 metros. pará un minuto. Bueno, vamos. Eh, Les doy una pregunta o situación y la persona con la que ustedes muestran Sí. la paletita, creemos que es más probable que haga esta acción. Ok. Bien. Perfecto. ¿Quién es más probable que se separe hoy y en 2 días esté conociendo a alguien? Vos, Nico. Si no me pasó. Pero vos estás abierto todo el tiempo. A veces soy activo, boluda, pará. No sos activo. Sí, ¿qué no? Dale, dejen eso. ¿Qué te contó tu novio? ¿Quién es más probable que, hijo de mí, diga que necesito estar solo y a los 3 días esté en pareja?
Re. Ay, sí, vos. Re a matar. Re Yo quiero vos. estar sola, yo quiero estar sola. Soy Grinch del amor. Bueno, estoy confesando. Paren Muy un bien, poquitito, unanimidad. Paren un poquitito. ¿Quién es más probable que se entere que su ex está con alguien y automáticamente quiera volver? Tóxica. Ah, China. No, yo Re no. sí. Toxic. Re sí. Bueno. ¿Quién es más probable que se vaya de vacaciones para despejarse y vuelva enamorado? Ay, un poco me Vuelve pasó. enamorado, Nico, chicos. Chicos, me pasó. Él se va ¿Qué y pasó? está Me en enamoré de una. un barilochense que Me era una estás bomba. jodiendo. Otro día les cuento la historia. Ay, qué boludo. Podríamos hablar un día de amores de verano. Ay, me encantaría. Sí, flashás amor para toda Después la se vida. los muestro en una foto, no saben lo que es. Un tehuelche espectacular. ¿Quién es más probable que conozca a alguien en una fiesta y al mes estén viviendo juntos? No, Al mes estar viviendo juntos. La China. Re. Yo. Tóxica total. No, ¿por qué tóxica? Y porque sí, porque te lo querés acaparar No, para vos. no, y si capaz está re enamorada, Yo me está re bien. enamoro. Yo rebanco los. Bueno, no sé si banco. No sé pero si bueno. bancamos el chinismo. Bien, no banco el chinismo, pero bueno. ¿Quién es más probable que diga que no quiere casarse y termine organizando su propia boda? No, Silvina, a matar. ¡Sos vos! A matar que sos. O sea, ¿ustedes juran que yo me voy a volver a casar? ¿Y nos vas No a sé si invitar? volver a casar. Solo Te para veo. hacer una fiesta. Solo para hacer una fiesta, invitarnos y ponernos todos en pedo. Bárbaro. ¿Quién es más probable que diga no vuelvo nunca más con un ex y vuelva antes de que termine el mes? Ay, Nico. No, vos también, ¿no? No la veo así volviendo. Yo no. ¿Quién No es la más veo. probable que se enganche con alguien en menos de 48 horas? ¡Vos! Yo. A Ay, matar. China, please, vos. A mí me- A matar. Yo ni bola doy. Gucci me acaba de escribir, vos te vas a volver a casar. Sí, Guchita. Pero que sí. es bruja, Gucci. Quiero conocer a Gucci. Ay, Siento sí. que me cae bien. Gucci, no sabes, la Yo más. siento que me cae bien No, pará, ya, la más. Gucci. Pará, escuchame una cosita. Vayamos a la marcha juntos, Gucci. ¿Vos vas a la marcha ¿Cuándo del es la orgullo? marcha? Ay, En noviembre. ¿Cuándo es? ¿Cuándo el, es? El 7 de noviembre. Sí, vamos, re, Ay, vamos. a María. Obvio, vamos. Sería un ¿Todos sueño montados? real, lo que quieras. Dale, re, vamos. Vamos Sería a la hermoso. marcha. Dale. dice Guchita, Gucci? tenés que venir un día acá a vernos, ¿está? Re. Dale, bien, seguí. ¿Quién es más probable que se enamore de su mejor amigo después de años de amistad? Puede pasar. No me pasó, pero puede pasar. Pero puede Chicos, pasar. siento que me voy a sacar esto y me voy a depilar. Ay, por Dios. ¿Quién es más probable que se ponga de novio solo porque ya es hora de sentar cabeza? Yo. Yo estoy de novia. Pedo. Y bueno, pero si no estuviese, sí. Ah, puede ser. No creo. ¿Quién es más probable que corte con alguien y conserve todas las fotos? Por las Ah, dudas. eso lo dijimos hoy. Sí, igual Los sí. dos. Sí, Los sí. dos guardan las De hecho, fotos. lo dijimos. Sí, Re. son terribles. ¿Quién es más probable que bloquee a su ex y lo desbloquee a las 3 de la mañana? No, ¿por qué yo? ¡No! Sí. Que 3 de la mañana estoy durmiendo, chicos. ¿Sabes qué? Lo llamás para un... No, Un touch con and ex go. no. Con Lo ex no. llamás Solo para Solo con un... uno, lo, con uno solo lo hice. Para ¿Te un funcionó? rapidín. Y estuvo bien. ¿Viste? Pero ¿Quién es no más fue- probable que vea que su ex está feliz y la arruine completamente el día? Ay, no, China. Re por tóxica y turbia. Toxic. Toxic. ¡Turbia! Amo la Toxic. palabra turbia. ¿Quién es más probable que diga que no estoy celosa y está que se prende fuego? ¿Por qué sí? Te re-veo. Porque vos Te Nada que ver, re-veo, yo sí, no soy sí. celosa. No, pero capaz te molesta el guito y te lo callás. Puede ser. Te lo callás. Puede ser. Re. Puede ser que me lo calle. Puede ser. ¿Quién es más probable que sea el indiferente para que la otra persona lo busque? ¿Y por qué Nico? ¿Cómo de vuelta? ¿Cómo? ¿Para qué dijiste? ¿Quién es más probable No, que se haga sí. el indiferente para que la otra persona lo busque? Sí, obvio. Sos vos, negro, ¿qué te haces? No, Sil también la veo en esa. Cero. Te re veo. Ay, cero Ah, no, que me ¿sabes ha- qué? Andate de vacaciones con tu amigo, ¿todo bien?
¿Y después qué? ¿Para que me busque sí, qué? para que No diga, ay, entiendo. amor, dale, no te jode un poquito, ¿no? No entiendo, entonces no entendí la pregunta. Indiferente en el sentido, yo no quiero nada con nadie, no quiero saber nada y que estén un poquito encima. Claro. A mí me gusta que me estén encima, pero no me hago lo interesante. Me Nico. gusta. Vos sos, Nico. Sos vos, negro. Hacete cargo. ¿Quién es más probable que perdone una infidelidad y nunca lo cuente? ¿Que perdone una infidelidad? Re, a Nunca matar. lo cuente. Nico, Ah, no, re. pero yo lo contaría igual. Y pero... A la China. La China perdonaría y no lo contaría. No, la China no perdona. No perdona ni en pedo. Para mí sí, pero No. como ella se hace la que no perdona, lo perdona y no lo cuenta. Igual, ojo, capaz yo también perdono una infidelidad, ¿eh? Sí, Ay, pero es no contarlo el tema acá, porque vos lo Claro. contarías. Yo te veo porque si no, sí, la verdad que le perdono una infidelidad pelotudo esto. Yo te veo. A la China no lo contaría, no se la bancaría. Sí, Sobre que todo yo sí pensarlo. vivo diciendo que me cagaron. Y has perdonado. Nunca. Sí, perdonaste. El que se fue a Qatar y lo hiciste volver, lo perdonaste. Me separé. No, pero cuando te cagó, lo perdonaste. Después Volvió te y separaste. me separé. ¿Sí? Sí. Que Ok. no. Buah. Ok. ¿Hay más? Se perdió la final. Es verdad. ¿Quién es más probable que se enamore de alguien que claramente es un problema? Uy. Y bueno, ya lo hiciste, Regia. Y pero amor, te la veías venir. Hoy no, Te la veías pero venir y pará, te metiste pero ha ahí. sido. La Silvina de antes No sí. importa, La fue. Silvina de ahora no, es la China. Yo. La No. Silvina de antes puede ser que elegía gente Mala. Rara. Turbia, dijo Nico. Rara. Te la veías venir. ¿Quién es más probable que se ponga a stalkear al nuevo novio de la ex? Para Del ex. al nuevo novio Del ex a las 2 de la mañana. del ex. Pero para, ¿qué me importa el ex? ¿Por qué vos? Ay, no. Al chico. nuevo, al nuevo. Pero a vos, ¿qué? Si ya lo que le corté, ¿por qué me Y va a pero un importar? poquito mirá quién es el otro No villero. sé. El otro es sucio. ¿Quién es el otro sucio? ¿Quién es esa nenita con la que Sí, salió ahora? cero, boluda. Cuenta Sí. topo. No, Ay, no un me poco- interesa ¿qué cuenta nada. Topo? Con mi cuenta me la banco. No, me dice que Sil cuenta topo. O sea, nada. Ah, Sil ya cuenta le corté, topo. que haga su vida. Pero No. un poquito mirá quién es la boludita que está con La él gente ahora. es tóxica. Que Pero quiere no es saber. tóxico. Sí, boludo, ya cortaste. Pero Sabés es con quién chusmita. está. Que haga Es lo que poco- quiera. A los 3 doritos de separarse, cada uno haga lo que quiera. Pero Bueno. medio de chusmita para ver a ver quién es la fea que está con este. No, cero. Y compararte un poquito. No necesito Sí, compararme con nadie. sí, Tengo por la favor. seguridad suficiente para saber quién soy. ¿Hacemos unos más? Dale. ¿Quién es más probable que se encuentre a un ex y se lo chape en el boliche? No. No, chicos, no. No me lo chaparía ni en pedo. ¿Te No. puedo decir a quién sí? Pero Te es lo bueno. chaparías, te lo Lo chaparías. No sé. Mira. Sí. ¿Qué Hacemos- más? Hay cosas que ustedes ¿Queda no una? saben. Quedan un montón. Ah. No, bueno, pero para eso se nos va termina el el programa, programa. pero dale. ¿Quién es más probable que tenga un romance de verano y quiera convertirlo en una relación seria? Me caso con el de Bariloche, dejo mi vida. Ah, Dejo ¿en mis serio? perros por el de Bariloche. Mentira. Me dejo todo. ¿Tanto? Hermoso. Tiene un Bueno. fitito encima. ¿Hacemos la última? La última. ¿Quién es más probable que vuelva con un ex solamente porque tuvieron una noche de pasión? Ni un pedo, chicos. No sé qué hacer, dice la Ni un otra. pedo. Ni un Ok, pedo. listo. Bien, chicos, son retóxicos. Qué bueno. Cuando hacemos estos juegos me doy cuenta qué salubridad mental tengo últimamente. Y la China, no. ¿Está? Muy bien. ¿Qué hice? ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué te pasa? No. Muy bien. ¿Qué más te pasa, Te Laura? amo. ¿Te Contanos. querés sentar con nosotros? ¿Qué te pasa? Chicos, Laura está alterada. ¿Qué te pasa? ¿Nada? Ay, la amo. Ok. ¿Querés contarnos de Sí, esto? porque Bien, nos ven en los contanos. colectivos de las calles de Buenos Aires. ¡Amo! Claro, gracias a Mesh Media Bus. Porque, claro, si querés publicitar, chicos, no pierdan el tiempo. Mira, tu marca puede estar ahí en esos carteles. Tremendo. ¿Se vieron ustedes? Obvio. Ay, yo Espectacular. todavía no lo vi. Sí, mentira, lo vi por video de los que nos taguean, pero no lo vi en vivo y en Hay directo. 100 pantallas LED de 90 pulgadas que van por todo Buenos Aires con nuestros carteles, con nuestras fotos. Así que gracias. Te tiro algunas líneas. A ver. La 21 que va a Tigre Liniers, ahí nos ven. Tenemos el 28 Puente La Noria, Ciudad Universitaria, también nos ven ahí. Uno más, 101, 115, 256, 422, también nos ven. Así que un Vamos. beso para todos. Muy bien. Vamos. Escuchen, vengan a para acá. Stephen, nos chupás a los tres con la Fuse. Mira. Chupanos, ahí está. Fotón. Ah, es un botón. Somos lindos, ¿eh? Ahí están sacando una fotito, la fotógrafa.
Chicos, algo importante. ¿Qué? Tienen que estar todo el día Sí. no me digas. así con la Figus. No, sí, bánquensela. ¿Qué? boludo. Se la bancan. Esta está loca. No, yo hasta polémica. En polémica me la saco. viva. Pero ahora tengo que ir a comprarle regalo a mis sobrinos por el Día de la Niñez. Sí. Este domingo es el Día de la Niñez, así que es raro decir. Hay Yo estoy decreto acostumbrada a decir nuevo. el Día del Niño, Hay pero decreto- bueno. Diciéndolo. Hay decreto nuevo que es el Día del Niño, oficialmente. ¿Ahora de vuelta es el Día del Niño? Sí. ¿En serio? Pesado. Bueno, chicos, el Día de los Menores. No. Hermoso, chicos. Bueno, cuestión el tema que nos vamos. para que tengo que ir a comprarle ahora los regalos y voy a ir así, lo prometo, voy a hacer una ¿Y a historia nosotros qué nos y van lo a voy a regalar? mostrar. Ustedes no son niños. Y después tengo que ir a lo de Dianita Chugri, mi doc, que la amo. Salud. Mi doc, Ay, mi me encanta el esteticista. apellido, Chugri. Diana Chugri. Ay, la amo, Chugri. La amo, sí, la Chugri. amamos. Voy a ir ahí. Chugri. Después me voy a polémica y recién ahí me voy a sacar las stickers. Bueno. Los quiero, los Hermoso. amo. Nos vemos el martes que viene. Pásenla divino este fin de semana. Denle muchos besos, muchos mimos, muchas sonrisas a los chicos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Chau a todos! Hola. Dale con la música. ¿Dónde está esa música? Sube el volumen. ¿Dónde está la música? ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la trompeta con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que ya comienza. Qué buena función. Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo, Silvite mi. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires. Se enciende primero.